comentarles, tomamos una decisión, dicho así parece como muy serio, pero estamos tuneando un poquito más el canal de YouTube, ¿vieron? Es como que el canal de YouTube, de hecho, bueno, es muy gracioso si miran particularmente los videos que grabé yo de Estados Unidos y de Alemania son, no les quiero mentir, pero están grabados tipo la semana que empezó la cuarentena, por eso es la imagen, realmente parece más un capítulo, ¿no? La décima de Walking Dead que una explicación, digamos, calma y apacible sobre los procesos de utilización de Alemania y Estados Unidos. Pero bueno, nada, eso decidimos dejarlos porque si no se hace muy lento volver a grabarlos, qué sé yo, pero sí introducir algunos nuevos, vieron como que no nos queden vacancias. El primero que sumamos, yo igual después de este domingo se los voy a recordar, lo que pasa es que lo hicimos el lunes. Digo, por si lo quieren ir viendo, para que no pierdan el tiempo, es uno de Bélgica y Francia, que yo lo sumé, está en el módulo anterior. Después si quieren se los muestro, pero mírenlo, nada, es caso que había quedado ahí medio sin video, y después lo tomamos bastante en el parcial. Vieron que yo hacía un poco referencia a eso el otro día, ¿no? De no, medio que los parciales van a estar muy focalizados en lo que venimos trabajando en clase y eso. Y es probable, Joaquín va a sumarse ahora en un ratito, más tipo 5, él va a trabajar pensamiento económico de las derivadas, y bueno, nada, lo mismo, ¿no? Misma situación. Vamos a tratar de grabar un videito específico de el pensamiento económico de la derivada, así como hay unos cuantos del pensamiento clásico y demás. Por lo demás, bueno, nos queda bastante para el parcial igual, que el parcial, ¿se acuerdan? Es el martes, ¿sí? 4 de mayo. Ese martes no vamos a tener clase, eh, pero yo me voy a conectar un ratito, ¿sí? Hacemos un... No voy a dar una clase de consulta ese día, porque aparte, sí, el martes anterior vamos a hacer un repaso, pero si ese día hacemos consulta, se van a... Los que no estudiaron y no leyeron nada van a tratar de meter una alta consulta, así tipo milagro, tipo San Lorenzo ganando hoy con Santos, y el resto que sí estudió va a salir como súper aterrado. Esos repasos sobre la hora, es un poco ñoño lo que estoy diciendo, pero créanme que a veces los repasos sobre la hora, cuando uno leyó y demás, son medio un bajón porque se pone más nervioso, más nerviosa. Uy, no me voy a acordar nada. Pero sí vamos a hacer un repaso de la metodología, ¿sí? De la calificación, de todo eso que hablamos muy al principio, y bueno, va a quedar medio. El 4 de mayo, martes 4 de mayo, anótenselo, va a ser en el horario del cursado, digamos, ¿no? Digamos, entre las quiero decir, entre las 4 y las 7, no, lo que sí no va a durar 3 horas, por eso me interrumpí, ¿no? Entre las 4 y las 7 lo vamos a poner, va a ser de menos minutos, ¿no? Piensen ustedes, son parciales verdadero o falso, no quiero decir un número exacto porque, bueno, no es vinculante, pero 40 minutos, media hora, 1 hora máximo, máximo, ¿sí? Y eso es el martes 4 de mayo. O sea que hay tiempo, yo noto que me armó un poquito la asistencia de los teóricos y demás, bueno, nada, estamos todavía a tiempo de recuperar y no voy a básicamente comerles la cabeza a ustedes porque no están en los teóricos, porque básicamente están hoy acá en el teórico, esto es el cura que reta a la gente que no viene a misa y lo hace en misa con todos los que vinieron, pero bueno, nada, acuérdense, es como un guiso, teóricos, videitos de YouTube, ¿no? Los videitos ¿se acuerdan del canal Encuentro? El de List está muy bueno, yo lo miraba ahora de nuevo el domingo cuando lo habilité, yo siempre que habilito vuelvo a mirar los videos, ¿vieron? Para ver cosas y sirve un montón. Lo de List es lo que vamos a trabajar ahora con Joaquín un poquito más tarde, cuando yo termine el caso de Norteamérica y Estados Unidos. Bueno, y este viernes, acuérdense, Emi va a mandar su mail como corresponde, entre hoy creo que y mañana, pero bueno, recuerden que trabajan ahora sí Miralles, y ahora sí, fíjense que si bien nos desacoplamos de módulo, simplemente es porque yo no quise generar un módulo trend gigantesco, pero fíjense que estamos en lo mismo, yo voy a hablar de Estados Unidos y ella va a hablar de Estados Unidos, ¿no? Pasamos a una instancia bastante más vinculada y encastrada, digamos, ¿no? Independientemente de eso, bueno, después si quieren que vemos que charlamos nosotros el próximo martes, no importa. Pero bueno, ahora focalicen en el viernes que viene Miralles. Miralles sobre el caso de la industrialización norteamericana. Vieron que los TP han ido variando en la metodología, ¿no? Como en formato de evaluación y demás. Eso también está bueno, porque lo cierto es que nos pasó el cuatrimestre pasado, no, el año pasado, o sea, el primer cuatrimestre, que fue todo re experimental y como les digo, súper Walking Dead, ¿no? Declarada la pandemia, tanto verdadero o falso y esto, ¿no? Vinieron menos a los teóricos
y hubo una correlación bastante fuerte, casi causalidad diríamos, en términos epistemológicos, para quienes están haciendo la materia, la otra. Nada, después los parciales fueron complejos. Los primeros parciales después de la primera cursada en el marco de la pandemia, ¿no? Como que había venido muy tranca palanca, el verdadero falso y demás, y fueron orales, fueron por mí, que seguramente vayan a ser también en este invierno, casi con seguridad. Y bueno, es como que nada, costaron un poquito bastante. Después más o menos se acomodó y esto, ¿no? Por eso estamos haciendo los MIT cada vez más participados y bueno, y se nota mucho la gente que viene a los teóricos y demás está haciendo re buenos finales y la gente que no se le está re complicando los finales. De nuevo, ¿no? O sea, cuando tomamos de 20 a 30 finales por turno, créanme que se nota, o sea, se vuelven muy pesados los números para firmar estas cosas, ¿no? Tipo, la primera mesa que venían todos muy tranca palanca, verdadero falso, ¿no? Joya nunca taxi, bueno, fueron bastante malos los números, los desempeños en los orales. Así que eso, pregunten, ¿no? Como hacen algunos y algunas ya están haciendo, bueno, el resto, si se puede animar, mejor, porque acuérdense que después es frente a una pantalla, me miran los profes, ¿no? Se escucha de fondo un perro, digo, todo lo que nos pasa a nosotros, les pasa a ustedes y demás. Yo miraba el videito, el de Bélgica y Francia lo grabé yo, el de Pensamiento de las Derivadas lo va a grabar Joaquín, pero bueno, mirando atento, como les decía, siempre que yo, en un momento yo hago un gesto, me corre y se ve mi hija atrás jugando al club, bueno, nada, ¿no? Escenas de la vida cotidiana, cada uno hemos ingresado, ¿no? Profe, ¿estás hablando del video que subiste hace 2 días? Ese, lo Ah, bien. subí el lunes. El lunes, Sí, ¿no? Sí, el lunes. sí, Lo hace que unos estoy días. seguro es que lo subí después que le mandé el mail. Y dije, hoy, pero no hubo forma porque el que nos editó, a nosotros con todos los detalles que puedan encontrar y todos los problemas que le puedan encontrar a todos los videos de nuestro canal de YouTube están editados, o sea, eran peores. Lo cierto, eran más peores que lo que son ahora. Y el editor me lo mandó, tipo, les mandé el mail a ustedes que les mando todos los domingos donde yo le hago, vieron el detalle de los videos, y les hubiera dicho aparte específica, ¿cómo voy a hacer este domingo? No se olviden que subimos un nuevo video al canal de YouTube. Por eso a veces también está bueno suscribirse y eso, ¿vieron? Porque es como que, bueno, también salta la info. Y me lo mandó al día siguiente, sí, ese. O sea que sí, creo que fue el lunes, sí. Sí, es un videito sobre Francia y Bélgica. Vamos a sumar uno más sobre pensamiento de las derivadas. Hay muchos de segunda. Nosotros la semana que viene vamos a empezar a hablar de la segunda mitad del 19. Ya hoy yo voy a hablar de la segunda mitad del 19. De esos hay unos cuantos. Y después del parcial vamos a agregar unos cuantos más del tema que doy siempre yo, que es el tema de entreguerra. ¿Está en Petco adjuntado el video también, profe, no? ¿Cómo no te escuché, Johnny? Perdón, ¿qué? Está ahí adjuntado, digamos, el Petco, el enlace Sí, también del por eso video. está, escúchame, pero está en el módulo anterior, en el módulo 3. Ah, ok. Yo ahora vieron que les habilité el 4. Pero esto es tema del 3, porque Bélgica y Francia, lo que pasa es que en realidad el 3 y el 4 son como un mega módulo, pero como nosotros estamos en esto de hacer módulos por semana, quedó 1 y 2, ¿vieron? La sequel. Profe, ahí lo mandé al chat del video que subiste Bueno, el dale, sí, sí, mejor, link. Todo es como Yo les digo, vi, todo yo vi suma. los que hizo Joaquín hace un año. Están todos hechos hace un año, de hecho yo también subí el otro día unos míos de Alemania y de Estados Unidos, que son un desastre, son 3 y 3, que son posta. Es como decirle, la pandemia se declaró la cuarentena el 20 de marzo, y eso lo filmé, como decirles, el, no sé, 25, yo todavía tenía un celu que estaba roto, posta, parece tipo, solo que en un momento yo les pida, manden alimento y manden insulina, estoy aislado, ¿no? Afuera escucho ruidos, las criaturas son cada vez más agresivas, debe haber claramente un formato de soy leyenda. Después, bueno, nada, fuimos mejorando un poquito, sobre todo Joaquín y Juan. Algunos los pudieron grabar después en la Pino, que algunas cosas se abrió la universidad, ellos tienen como un pequeño set con un micrófono, vieron como con algunas cuestiones técnicas mejores. Pero bueno, nunca es fácil, hay que pedir turno. Estamos todavía veníamos muy quinta a fondo y ahora tenemos una opción de posible segunda ola, así que no está de nuevo complicado hacer cosas en la universidad. Así que lo volví a grabar con un celu, por lo menos mejor el celu, qué sé yo, no sé. Mi economía, ya que hemos discutido tanto las cuestiones de cómo traducir los fenómenos de la macro a la economía familiar, bueno, es el índice casulo de su celu, ¿no? Como va haciendo. Los primeros son muy flojos. El contenido, por supuesto, es discutible, pero lo que no es discutible es que estaban grabados muy en condiciones
Yo soy así de pedir perdón todo el tiempo cuando tengo esas instancias. Si ves el video, bueno, disculpen, bueno, perdón. No, perdón por tanto, gracias por tanto, perdón por tan poco. Bueno, semana pasada, ¿se acuerdan que hicimos una pasada muy larga y puntillosa por, primero, lo que damos en el fenómeno genérico que llamamos de industrializaciones derivadas? ¿Se acuerdan? Segundo anillo, ¿no? De la piedra echada en el charco, ¿sí? El caso de aquellos países más vinculados a Gran Bretaña, por un lado, por cercanía geográfica, pero no exclusivamente. Hoy voy a hablar, es más, voy a arrancar hablando de un país que no está tan cerca como es Estados Unidos, pero sí tenía una cercanía, en tanto era su colonia. O sea uno de los vértices del triángulo, este famoso que tanto les habló Joaquín. Y dijimos, había 3 características. No, pero se acuerdan que los repasos nunca los grabo. Lo que está en la clase y más, porque los repasos son así medio bardo. Y yo me permito así, ¿no? Como hacer confesiones de invierno. Y la clase después la grabo. Hoy prometo que me voy a acordar en grabarla, por parte me dije, no puede ser que todos los martes sea tan sapo. Y como Joaquín va a entrar más tarde, no me puede apuntar. Igual es re gracioso, porque los lunes yo le digo, che, Joaquín, no te olvides de grabar. O sea, somos como, ¿no? Caroso y Narizota. Tonto y retonto, solo que varía quién es tonto y quién es retonto conforme quién está en el módulo, digamos, correspondiente, ¿no? Pero bueno, decía que habíamos visto 3 grandes características de las derivadas. Acuérdense, yo hoy voy a hablar bastante de eso aplicado al caso, tanto norteamericano como Estados Unidos, para hacer como esa especie de secuencia comparativa, que era la presencia del Estado. Bueno, discutimos mucho, ¿se acuerdan que hubo varias repreguntas muy buenas al respecto, pero no son estados iguales, ¿se acuerdan? Nunca lo van a hacer. De hecho, partamos de la base que tenemos un corrimiento de estados mayormente liberales y demás a un estado autocrático como es el alemán, del cual voy a hablar hoy bastante, que es prácticamente un imperio, digamos, ¿no? Siguiendo la secuencia bueno, de la vieja salida del siglo XIV y la refeudalización y los señores feudales, todo eso, todavía en el siglo XIX seguía dando vuelta. Pero bueno, el Estado es un actor fundamental en las derivadas, como no lo es en el caso pionero de Gran Bretaña. Las nuevas formas de financiamiento, y esto de financiación, y también está vinculado, porque de hecho se acuerdan que son, dijimos, bancas industriales, ¿no? A menor tasa y mayor financiación, pero también mejores condiciones. Esto también hay que decirlo. El otro día, como yo estaba un poco apurado, no lo pude enfatizar, pero lo quiero volver a decir. No solo te prestan más barato y en más tiempo para devolver la plata, sino que también te tiran más onda, que es algo que es muy importante. Cualquiera de ustedes, en el momento que hayan ido o vayan a sacar un crédito, van a ver que el banco les pide muchas cosas para decir sí, ¿vieron? Y en algún momento el banco tiene que decir, bueno, menos cosas para decir sí, no sé, menos recibo de sueldo, ¿no es cierto? Menos clearing bancario. Y eso es porque un Estado en un momento, ¿se acuerdan que, como veíamos el caso de Bélgica y sus trenes, dice, no, bueno, a tal y tal prestales. Yo, Estado, respondo por ellos, ¿se acuerdan? O sea, pero vos prestales, porque no puede no llegar al tren a esas regiones. Esas regiones no pueden quedar aisladas, ¿no? Porque ahora somos un país, definió sus fronteras y tiene que llegar el tren a todos lados. Bueno, tercer elemento, bueno, me salió un poco un agudo. Tercer elemento, el papel del ferrocarril. Hoy vamos a volver a hablar de eso mucho en los dos casos, pero sobre todo el norteamericano. El ferrocarril, ¿se acuerdan que es la buena para atrás? Es la buena para adelante. Para atrás, todo lo que significa las industrias que hacen trenes, metalmecánica y siderúrgica básicamente. Para adelante, ¿no? Procesos de optimización de la logística, digamos, abaratamiento de fletes, ¿no? Mejoran los acopios, todo eso que significa para cualquier productor, digamos, de una región más o menos desconectada, pasar a tener, ¿no? La posibilidad de colocar su producto en cualquier puerto, ¿no? Con demoras y con demoras muy inferiores y con costos muy inferiores, ¿no es cierto? Y ahí vimos dos casos. Me parece en contexto, porfa, un poco, porque me perdí. Pero no te escuché nada, perdón, Enzo. Entendí que te perdiste nada más. El resto no te lo Sí, escuché. me parece en contexto un poco. Bueno, ¿se acuerdan, no? Las derivadas son las industrializaciones posteriores a la de Gran Bretaña. Nosotros vamos a trabajar 4, que 2 van a ser TP. Bélgica, Francia, que las vimos, Estados Unidos, Alemania, que las vamos a ver ahora. Más o menos, ¿se acuerdan ahí siempre? Acuérdense la metáfora esta, bueno, no la metáfora, pero a mí me parece una buena ayuda de memoria ¿se acuerdan? La película como corrida de foco, que es, si Gran Bretaña empieza en 1750, Bélgica, ¿se acuerdan? 1780, ¿no?
y Estados Unidos, vamos a decir, 1820, y Alemania 1840, ¿no? Entonces se van a dar en el rango de, digamos, no mitad del siglo XIX, sino más bien finales del siglo XVIII, perdón, hacia mitad del siglo XIX, ¿no? 1760, 1780, ahí hay que ver las particularidades regionales que la acabamos de ver ahora. Bueno, y dijimos que esas derivadas tienen tres, a ver, que serían Estados Unidos, Alemania, Francia, todas esas, todas, vas a ver más Estado que en Inglaterra, ¿se acuerdan? Más nueva forma de financiamiento, ya no es la banca comercial, es la banca industrial, que presta más barato y a más plazo. Y ahí ustedes También siempre... eso, lo de los bancos, se pueden llamar nuevas fuentes derivadas. No, bueno, sería nueva fuente de financiamiento de las derivadas. Ah, bien. ¿Sí? Y es lo que yo les digo, o sea, vos te vas a poner a hacer prendas de algodón, ¿se acuerdan? Y vas a tener rindes, le vas a meter una tasa de rentabilidad al 80% de lo que vendas, ni te importa cuánto te endeudas. Ahora, tenés que hacer un tren que atraviesa Europa Central, ¿no? Se te mueren 10 obreros, 10 obreros se mueren, a 10 obreros los comen los vampiros en Transilvania, digamos. Eso, fuera de broma, y estoy hablando de verdad, no de verdad lo de los vampiros, no, pues ya, qué suerte que no estoy grabando, pero digo, de verdad les digo, o sea, en los procesos de construcción de ferrocarril, por ejemplo en Estados Unidos, el costo de la mano de obra era altísimo, entre otras cosas por la cantidad de muertes y de accidentes. Con lo cual es un costo más, de hecho, el caso de Estados Unidos, el costo de la mano de obra es gran parte de lo que voy a hablar hoy, y todo eso hace que tu tasa de retorno, o sea, no iba a haber nunca para hacer un tren, y que ese tren se termine de hacer, ¿no? Piensen ustedes todo lo que va a llevar por delante, y hasta que vos generes una tasa de retorno, pasaron, no sé, 10 años, ¿se entiende? Hasta que empieces a ganar sobre tu inversión. Ahí realmente sos esclavo de la inversión, el empresario, en términos de lo que decía Lande, ¿no? Entonces, bueno, no, flaco, préstame de acá a que yo te devuelva en 20 años. Por eso, ¿se acuerdan? Las nuevas fuentes son los bancos industriales. Profe, una pregunta. Las fuentes, que lo escribo, sí, yo escucho, pero esperen que voy a escribir. Industriales. ¿Sí? Las viejas fuentes será lo que decimos la banca comercial. ¿Se acuerdan? Que te presta a tasas altas, ¿no? Y con plazos cortos. Profe, Voy a decir una cosa muy genérica, no lo tomen como un sinónimo, pero hoy lo más parecido a eso que tenía un empresario británico son esos pequeños locales que se encuentran tipo Provencred, Credil, que uno va, le dan plata ya, plata solo, con un solo recibo de sueldo, qué sé yo, pero después uno termina pagando tasas al 100%, 120%. ¿Sí? ¿Para qué sirven? Cuando uno está con problemas muy complejos, pero después para ninguna cosa productiva. Nadie puede endeudarse en esos lugares para ponerse una fábrica, ¿no es cierto? No hay manera, va a quebrar al año. Sí, Tomás, perdón. Tomás, ¿no? Creo que vos querés preguntar algo. sí, te iba a preguntar. Sí. La principal diferencia entonces con la industrialización de Gran Bretaña sería que acá sí interviene el Estado en Por todas eso, no, estas. el Estado, la forma de financiamiento y el tren. Pero esperen, y es muy buena la pregunta de Tomás. Por eso, las nuevas fuentes, la industrial, las viejas, la comercial. Estamos siempre hablando, son dos formas de banco distintos. ¿Sí? Y son dos formas de banco distintos en muchos sentidos. Insisto con esto de que te prestan más barato, a mayor plazo, pero también te prestan, tienen más ganas de prestarte. La banca comercial, si vos no mostrás que le va a poder devolver, no te prestan. ¿Sí? Y es como les digo, eso sigue siendo así al día de hoy. Nueva forma de financiamiento, pero otra cosa muy importante es el tren. Acuérdense que en Gran Bretaña fue posterior el tren al take-off y acá es casi a la par, ¿no? Y en algunos casos, de alguna manera, termina como apalancando, como el caso de Estados Unidos. Ahora, la pregunta de Tomás la acabamos de responder con esos tres elementos, pero eso es para cuando hablemos de las derivadas. Yo igual después la voy a volver a responder cuando hablemos de Estados Unidos y de Alemania. Ahí vamos a hacer como una especie de picoteo entre los tres. ¿Y por qué los voy a hacer con Estados Unidos y con Alemania y no con Bélgica y con Francia? Por la misma razón que ustedes tienen un práctico de Estados Unidos y Alemania y no de Bélgica y Francia, que es que Estados Unidos y Alemania son de las derivadas, pero se volvieron potencias hegemónicas en la segunda mitad del siglo XIX. O sea, ¿cuál es la principal potencia económica del principio del siglo XIX? Está en Gran Bretaña. Principio del siglo XX, Estados Unidos y Alemania. ¿Sí? O sea que vamos a comparar diciendo, bueno,
era el de Big One, ¿no? Y cómo otros dos lo reemplazan subsiguientemente, y ahí sí vamos a comparar caso por caso. O sea que está muy buena la pregunta de Tomás, ahora la respondo en genérico, digo, esos 3 elementos que son para todas, pero después me quiero dar un segundo antes de terminar para volver sobre una comparación, incluso si se animan ustedes a hacerse una pequeña tablita de Estados Unidos, ¿no? Alemania y Gran Bretaña o Inglaterra, y vamos a comparar, ¿sí? Enzo había levantado la mano, perdón. Y yo me acabo de Sí, volver. profe. Sí. Que tenía una duda con respecto a los bancos industriales. ¿Por qué? Porque dijiste que daban préstamos a corto plazo y yo lo No, tengo largo. anotado a largo Los plazo. industriales Ah, largo. bien. Ah, bien, Largo. bien, lo tengo anotado bien. Entonces, era una tasa del Mayor plazo, 80%. menos tasa y, digamos, condiciones más de lo que se llama, hoy se dice clearing bancario, condiciones, digamos, mejores condiciones de clearing bancario. Clearing bancario, ¿vieron? El famoso Veraz, que alguna vez lo habrán escuchado, pasa que no es el único, ¿no? Que es cuando el banco te investiga a ver si vos le podés devolver. ¿La tasa era Imagínense, al 80%? esos son los de la banca comercial. Ah, bien. Y La banca los comercial de... quiere hacer plata. A ver, la gran diferencia es que la banca comercial quiere hacer plata prestándote plata. La banca industrial quiere que en un país se forme un aparato industrial. Entonces no está necesitado de que esa plata no genere retorno, sino más bien al revés, sabe que va a ir con tasas muchas veces negativas, y por eso muchas veces los bancos industriales, ¿quiénes lo llevan adelante? Los estados. Se supone que lo vimos por el caso de Bélgica, ¿no? Entonces, profe, endeudarse a cero era rentable para los bancos, la banca comercial o industrial. No, pero no entendí por qué decís endeudarse a cero. Claro, Perdón. endeudarse a cero era rentable para con qué banca, digamos, para siendo un Sí, empresario, ¿no? nunca es a cero. A ver, nunca es a cero proponer una tasa al 3 Una o al estimativa, 4. claro. Sí, se dice negativa, a ver, se dice en general negativa cuando la tasa es menor a la inflación, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el dinero, ¿no? Vos vas devolviendo a tasas menores de lo que se devalúa la moneda blanda de tu país en ese momento? Eso no es tan importante en el siglo XIX, que un siglo es bastante... Bueno, entonces igual lo vamos a ver después cuando yo les hable de la segunda mitad del XIX, que es con el patrón oro, donde es muy estable, pero en el siglo XX van a ver ustedes que comienza el proceso de... Pero no quiero spoilear, como siempre dice Joaquín, yo me termino enganchando con cosas posteriores, pero bueno, si a vos te prestan al 4, a ver, pensémoslo, última cosa que digo medio especulativa y me pongo con la clase y me pongo a grabar. En la Argentina de hoy, a vos te prestan, vamos a suponer al 4 anual, ¿sí? Vos tenés que devolver, tomen una tasa de referencia, incluso tomen una tasa fija que no cambia, que bueno, tampoco es tan... Por eso les digo que no es solamente el tipo de tasa, no es solamente la tasa y el número, sino el tipo de tasa, un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, te presta una tasa fija durante 20 años al 4 anual. Esa tasa no va a variar, ¿sí? Es más, hago el ejemplo al revés. Estoy terminando este año de pagar un crédito que me dieron hace 20 años a una tasa fija al 4 en la Argentina, ¿sí? ¿La persona que me lo prestó ganó o perdió? ¿Qué piensan ustedes? Si tuviéramos Perdió, que ver. claramente. Claramente La perdió. La infla el año pasado, Eso. solo el año pasado, la infla fue el 38 y el año pasado el 47. ¿Sí? Ven que se devaluó, ¿no? Mucho más. Bueno, entonces, ¿quién te presta el 4, 20 años fijo? Bueno, un estado que dice yo necesito que haya trenes en Transilvania para que la gente escape de los vampiros, ¿no? Yo necesito que los trenes lleguen hasta California para que el oro californiano pueda llegar a los centros financieros de la costa este. Hoy vamos a verlo y hablar un poquito de eso en Estados Unidos, ¿ven? Entonces, listo, yo puedo perder. Te presto al 4, no, te presto al 80, ¿ven? Es la gran diferencia. El banquero comercial dice, no, yo te voy a prestar al 80 anual. O sea, hoy ese tipo de crédito solamente funciona para una persona que tiene, no sé, un problema personal, ¿no es cierto? O no sé, que si quiere comprar una moto, la persona se lo regala el padre, la madre, pero después, para un emprendimiento productivo, pagar tasas anuales, ¿no? En el primer año de la inversión, al 80% te condena, ¿no es cierto?, al fracaso prácticamente más A la quiebra. pero sin dudarlo, ¿no? De hecho, piénsenlo al revés. Una tasa al 80 es una tasa 40 puntos por arriba de la inflación anual. Vos estarías pagando más, ¿no es cierto?, que lo que se movió,
¿no? El índice de precio en todo el año. Sobre eso, 40 puntos más. ¿De dónde sacás esa plata? ¿Ven lo que les digo? Por ejemplo, no la podés, es un costo que no puedes meter en tus precios, ¿no? Y ahí volvemos a discutir eso, que ustedes lo van a ver en varias otras materias, ¿no? Pero ¿cómo haces? ¿No? Bueno, ahí empieza esa discusión. Por eso la banca industrial, que es la nueva fuente, banca industrial, nueva fuente de financiamiento, en detrimento de la banca comercial, vieja fuente de financiamiento. Bueno, Bélgica, alumna 10, Francia, ¿se acuerdan? Sistema dual, pero con un crecimiento del PIB per cápita bastante parecido al comportamiento del resto de los países, a diferencia de Gran Bretaña, que había colgado allá arriba, ¿no? En esa primera etapa. Como de Bélgica y de Francia hay videitos, pasemos ahora sí a nuestra clase. Voy a empezar a grabarla así, como pedía por allá Noé. Bueno, escúchenme. Vamos a hablar entonces ahora de dos países, insisto, ¿no? Recuperemos esta consideración general que yo hacía hace un ratito, en términos de, bueno, hablamos de Francia y Estados Unidos y nos detenemos en ellos como casos específicos de las derivadas porque son quienes terminan reemplazando en el comportamiento de su macroeconomía en el liderazgo mundial con Alemania, a Inglaterra, perdón. Y decimos nosotros, por eso insistíamos tanto, y hoy al final del teórico lo voy a volver a decir, en, ojo que no hay un solo modelo, como yo le digo, chicos, no es una carrera, chicos, chicas, no es una carrera, me refiero a ese sentido, no es que, ay, listo, perdió Francia o perdió Gran Bretaña y pasó a Estados Unidos, ¿no? Y es como una especie de, me pongo esa camiseta, pero igual también hay algo de eso. ¿No? Hollywood, nosotros vamos a ver, y nuestro modelo de cine es Hollywood, porque al inicio del siglo XX, que es cuando el cine se va a consolidar como una industria, de esto voy a hablar bastante el martes que viene, bueno, la potencia mundial es Estados Unidos, y el que puede hacer que todo el mundo mire sus películas, ¿no? Digo, hoy produce más películas la India que Estados Unidos, y nosotros, ¿cuántas películas de la India vieron en su vida? ¿Y cuántas películas vieron de Estados Unidos? ¿No? O sea, las industrias culturales van a estar también asociadas a estos fenómenos, y que Estados Unidos y Alemania, evidentemente, sean dueños de la segunda mitad del siglo XIX, también explica, por ejemplo, muchas cosas que vamos a discutir de lo que es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Todo eso, fíjense que se van sentando las bases de la composición, ¿no? Y de la hegemonía de los países del siglo XX, la composición, digamos, el club de los ganadores de los países y demás. El primero de ellos, sin duda, es un caso muy relevante. Tengo que presentar eso, porque encima como Joaquín tiene más de 100 usa Zoom, así que yo quedo siempre... Profe, a todo esto, Sí. Sí, te escucho eso, ¿eh? en Estados Unidos temporalmente, digamos, ¿qué estaba pasando en Estados Unidos cuando Bien, sucedió bueno, lo de la... tal cual. brevemente, ¿no? No, pero es que con eso arrancamos, ¿eh? Está buena la pregunta de Enzo, y de hecho Bien, perdón. es la pregunta, digamos, que hace al inicio del Power. Ahora les muestro, espere que vino que mascar chicles y... ¿Cómo? ¿No es? Por eso, hoy trabajamos Estados Unidos, Alemania, y después tipo 5 va a entrar Joaquín y va a cerrar con los pensadores de Francia, Estados Unidos, Alemania, ¿no? Tipo los Adam Smith de las derivadas. Sobre todo hay uno, que es Federico List, que es en Alemania, pero bueno, después hay dos casos, hay un pensador norteamericano y uno. Pero ahora Estados Unidos y Alemania. Déjenme un segundo, que por responder no estoy viendo la pantalla, porque mascar chicle y presentar. Ahí va. A tu pantalla. Bien. Bueno, ahí debería compartir. Si no comparto, ustedes me avisan. Sí, ahí está. Bien. Sobre la pregunta de Enzo, es muy buena la pregunta de Enzo, posta que es buena, no estoy haciendo la gran coach motivacional, sino que realmente es una pregunta relevante. Y me voy a permitir... Se está compartiendo bien, ¿no? Ustedes avísenme por las dudas porque... Sí, profe. Sí, se ve bien. Otra aclaración. El Power, yo hoy les voy a subir el que les va a dar Joaquín, pero después es el mismo, o sea, para Estados Unidos y Alemania es un Power largo que es el mismo que trabajamos la semana pasada. Si alguno se lo bajó, se habrá dado cuenta que seguía en Estados Unidos. Una cuestión de consideración, vuelvo un segundo al chat y ahora sigo, pero porque justo lo que había dicho Enzo, ¿no? Que es esto de, ¿qué pasaba con Estados Unidos? Voy a decir una cosa súper genérica de eso, y después vamos a hablar qué pasaba con Estados Unidos en el periodo.
pero una cosa con la que a mí siempre me gusta comenzar este teórico, que es poder identificar esto. Para ver la industrialización inglesa, y lo que sería la primera revolución industrial, seamos buenos, diríamos, por lo menos tuvimos que ir hasta el siglo XIV. Yo diría hasta el siglo XI. Pero vamos, negociemos, tampoco nos zarpemos de historiadores, ¿no? Y digamos, siglo XIV. La crisis, Gran Bretaña sale bien o sale mejor que los otros dos ejemplos, o por lo menos sale mejor para lo que significa la productividad, todo lo que ya vieron con Joaquín y conmigo, qué sé yo, y atraviesa mejor la crisis del siglo XVII y con la revolución agraria en el siglo XVII, sistema cuatrienal, siglo XVIII, segunda revolución industrial. O sea, 5 siglos. 5 siglos. 4 siglos y medio, digamos. Seamos prudentes, hagamos los recortes, ¿no? De inicio del siglo XIV, ¿no? Hasta mitad del siglo XVIII. 4 siglos y medio. Bueno, eso Estados Unidos lo va a hacer, va a pasar de ser lo que le voy a responder ahora a Enzo. Ya, lo hago ya, si tampoco no somos unos misteriosos, ¿no? 13 colonias, o sea, 13 colonias en la costa este el espacio norte del continente americano, ¿no? Parte del Imperio Británico y demás, hacia 1780, según 1776, es la independencia, yo lo he mencionado varias veces, a ser claramente el gran hegemón mundial hacia 1914. O sea, lo mismo que hizo Inglaterra, insisto, en 5 siglos y medio, Estados Unidos lo hace en 180 años. Es una locura. Es impresionante. O sea, y lo mismo, esto va a ser, es imposible pensar el siglo XX, de una u otra manera, sin pensar en los Estados Unidos. Incluso los principales críticos, Yankees Go Home, se escribía hacia los 60, los 70, como una consigna de la presencia norteamericana en América Latina. Pero digo, para bien, para mal, para sacudirle, para cuestionarlo, para criticarlo, el tío Sam va a ser el más importante de todo el siglo. Y de hecho, uno podría decir, gran parte de los desajustes geopolíticos que vamos a trabajar nosotros al final de esta materia son por el crecimiento en el siglo XXI bastante más claro, ¿no? Hoy como que despunta una especie de rival en el terreno de la macroeconomía, ya no un rival ahí tan desde lo militar, ideológico militar, como fue la Unión Soviética, sino un rival que le está peleando palmo a palmo la macro y la cuestión tecnológica y demás, como es China. Y todo el mundo estamos, ¿no?, con los desplazamientos tectónicos y encima aparece una pandemia mucho más. Pero la verdad que si uno toma el crecimiento norteamericano, uno dice, bueno, es la gesta, ¿no?, de Big One en una quinta parte de lo que fue Inglaterra. Entonces, uno podría decir, insisto, todo esto es como respondiendo a la pregunta de eso, si bien ahora vamos a hablar específicamente del periodo del inicio, pero que el caso norteamericano, esto márquenlo como una diferencia sustancial con Inglaterra, y si ustedes quieren una suerte de similitud con Francia, es que no tuvo despegue. Ahora, no tuvo despegue, esta es una diferencia sustancial con Francia, que es mucho más arriba de la base. O sea, Estados Unidos en realidad, podemos decir, o no tuvo despegue, o tuvo un despegue de un siglo. O sea, creció, ¿no? Y la composición de su economía fue creciendo durante todo el siglo XIX, todo, enterito. O sea, no podemos decir, hay una etapa que pega el salto, como vimos claramente con Gran Bretaña. No, pegó el salto durante un siglo. Tomemos, miren, 1820, que es lo que yo les decía recién, tomemos ese año como la base, ¿no? La base 100. Fíjense que solo en 1840, o sea, 2 décadas después, estamos hablando de 250 en la torta total del PBI, o sea, una economía que se duplicó. Y si tomamos, ¿no?, entre 1820 y 1913, a las puertas de la Primera Guerra Mundial, o sea, ni siquiera, pues uno podría decir, bueno, en la Primera Guerra Mundial, lo vamos a ver mucho conmigo, se peleó en Europa, Estados Unidos no participó muy tardíamente, la zafó bastante, listo, obvio que iba a quedar mejor. Pero incluso a las puertas de la Primera Guerra, fíjense, estamos hablando de una torta de 4.684, tomando millones de dólares. O sea, se creció por 46 veces la economía norteamericana en ese siglo. ¿No? Se sextuplicó sería. Bueno, no importa, creció por 40, se Dice multiplicó. 471.945, dice, profe. Sí, pero tomemos ahí, ¿se acuerdan? Tomemos la base 100, es más fácil hacer, ¿no? Con la base 100, ¿ven? Teníamos una torta que era el 100 en el 20 y es 4.684 en el 13, ¿no?
creció 46 veces. Esto es impresionante, imposible. O sea, China crece al 8 anual. Y China crece al 8 anual desde los 70. Esto igual va a ser un práctico, ustedes van a ver. O sea, estamos hablando de 30 años. Profe, Sí, eso. o sea que digamos que Estados Unidos creció, podríamos decir, de una forma progresiva a lo largo de todo el siglo, no así Sí, de una. progresiva, pero zarpada, perdón. Esto está quedando grabado, no está bien que yo diga o sea, es igual que Francia, no tiene un despegue, no tiene un pico, pero es altísima la base. Se va creciendo, fíjense que está duplicando su economía, ¿no? Después, todas las décadas. De a grandes pasos, digamos. Entonces, A grandes pasos y muy sostenidos, ¿no? Muy sostenidos. Es un crecimiento de su economía, 46 veces, digamos, un crecimiento por 46 en un siglo. Eso no lo hizo más nadie y probablemente nadie más lo vuelva a hacer, ¿sí? Porque también estamos hablando de ciertas características, ahora las vamos a ver, ¿no? Y de una base un poco más abajo, digamos. Hoy, es como les digo, China crece al 8, entre el 8 y el 11, después ha tenido periodos que crecen entre el 7 y el 6. Este año con la pandemia más o menos están diciendo que creció entre el 5 y el 6, pero desde los 70. O sea, hacia China habría que ver qué onda, ¿no? En ¿qué sería? 2170, póngale. Ahí estoy diciendo papá, esperen. 2170 está bien. Acá ya tenemos, o sea, ya sabemos que de 1820 a 1913 fue así. ¿Ven? No es que es un periodo corto de 10 años, 20 por eso no es un despegue, ¿no? Pax despega, crece mucho y después se ameseta. No, Estados Unidos no se amesetó. Durante un siglo no se amesetó. No solo no se amesetó, digamos, siguió y siguió. ¿Ven? Bueno, ¿qué era Estados Unidos al inicio de este periodo? Pregunta así, ahora sí. Pero ven que la pregunta de Enzo estaba muy buena, porque nos permitía hacer como toda esa capa, ¿no? ¿Vieron? Decir, claro, entonces es como una especie de crecimiento súper acelerado, pero sin un pico, sin un despegue, no tuvo take-off, ¿no? O como me gusta decir a mí, fue un take-off de 100 años. Bueno, digo, ¿desde dónde arrancó? Bueno, eso, ¿no? Eran esas 13 colonias que se ven ahí en el mapa, digamos, su costa este, muy dividido entre norte y sur, ¿no? En los estados del norte, muchos de ustedes los que ya más conocen, porque son algunos de los más identificados, los más caracterizados, Nueva York, Massachusetts, que es donde está Boston, que era su principal puerto, ¿no es cierto? Pensilvania, que es donde está Filadelfia, la capital donde se firmó su acta de independencia y su primera constitución, y el sur, ¿no? Que también, ¿no? Georgia, donde está Atlanta, Carolina del Sur, Carolina del Norte, qué sé yo, donde teníamos, acuérdense, ¿no? Esas plantaciones esclavistas, producción algodonera, de alguna manera eh, vértice del triángulo que habíamos visto en el comercio externo británico, y un norte que su agricultura se mostraba bastante más parecido a lo que después iba a ser un poco la clave de la agricultura norteamericana, que eran explotaciones más pequeñas, familiares, incluso que recordaban un poco el caso de Inglaterra, ¿no? O sea, Estados Unidos de a poquito estaba haciendo su propia revolución agraria, que algunos se llama, a ver, voy a volver un segundo al chat, algunos se anima a decirme, o se acuerda, digamos, cómo es que se llamaban esos productores agrarios norteamericanos que prácticamente vivían, ¿no? En su casa, que después tenían explotaciones de 20 a 80 hectáreas, no más, ¿no? Y que hemos crecido incluso cantando una canción sobre uno de ellos, que tenía el viejo... Viejo granjero McDonald's. Granjeros o Nada que ver. o viejo McDonald's. Old McDonald, ¿no? Que es el farmer. Old McDonald, Farmer Farm, que más allá de la El referencia, Farmer, sí. claro, el farmer, pero ojo, interesante que esto lo incorporen, después lo vamos a ver, ¿no? Pero es muy propio, o sea, el farmer ya estamos hablando de una persona que tiene una propiedad agraria a la que le extrae rentabilidad, o sea que es una suerte de, en términos, digamos, de clase sociológico, ¿no? Es una suerte de capitalista del agro, ¿no? Una figura bastante parecida a aquellos arrendatarios, ¿se acuerdan que se tenían que romper el lomo para que no los echaran, cultivar, hacer una buena
cosecha, venderla en el mercado. ¿Qué son esos? Los mercados que siempre estaban yendo a vender el zapallo gigante que se gana, ¿no? La super medalla de super zapallo, que es el Raybon. Todas esas figuras que son re de la literatura norteamericana y demás, es porque esta figura del farmer es crucial. Insisto, farmer en el norte, grandes plantaciones en el sur, que sería, ¿vieron? El Leo DiCaprio de Django sin cadenas, que tal vez no vieron la película, pero tal vez lo hayan visto como meme, que es ese que se está riendo y en realidad se está riendo de los esclavos, y, ¿no? Más parecida a la producción Messier Candy. Sí, exactamente. Bien, eso. Mira, no me acordaba, sí. Que es parecido al tipo de producción que encontramos en América Latina. Claro, sí, total. Ahí se sumó Joaquín. Que bueno, nada, por supuesto, tiene un montón de especificidades que podemos repasar, pero sobre todo que tiene un esquema colonial, ¿no? ¿Se acuerdan de extracción? ¿Cómo anda, Juki? Estamos con DiCaprio en las plantaciones del sur algodoneras. Hola, Fer. A full, ¿no? Viste que este es un grupo que las referencias culturales siempre son como súper atinados. De toque le sacaron el nombre a DiCaprio en la película, que yo no me acordaba. ¿Cómo se llama el personaje de DiCaprio que hace de malo? Ahí está, no sé si lo ven en el chat, pero... No, Candyland era su tipo chakra, o sea, Sí, el tío la Tom. granja. El loco se llamaba Messier Candy. Sí. No sé, no me acuerdo cómo el nombre. Bueno, igual importa, digo, por supuesto que tampoco vamos a hacer esto una prueba del cine de Tarantino, pero digo, de nuevo, ¿no? Es un tipo de producción que más propia de un esquema antiguo régimen. Pero hay una gran diferencia, que también ayer la discutimos mucho, que muestra que sur y norte en esta etapa están bastante más encastrados de lo que puede suponer lo mal que terminaron con la guerra de secesión, que es varias décadas después. Porque, ¿por qué? A ver, el norte, ¿no se acuerdan? Una estructura de agraria muy parecida a lo que vamos a encontrar en todo el siglo XIX, los granjeros, unidades familiares más vinculadas a la extracción de renta agraria, ¿no? Y la consolidación, de nuevo, Profe, despacito. Sí, perdón que te interrumpí. sí, Antes de avanzar, me gustaría dejar claro lo anterior. sí. Lo de estructura británica, que tuvieron una estructura política más estable. Lo de la pantalla anterior del Power, ¿viste? No lo entendí Sí, muy bien. vuelvo. Es A ver, colonia británica. sí, colonias británicas tuvieron una estructura política estable, ¿no? Ahora hago una referencia sobre eso, pero también una clase comercial muy agresiva. A ver, de nuevo, ¿no? Volvemos a esto de las colonias, ¿se acuerdan que van a independizarse en 1776? Falta decir un par de cosas sobre eso en otra diapositiva, pero bueno, ya que está la pregunta voy a aprovechar para eso, ¿no? Y lo cierto es que, ¿cómo llega a independizarse Norteamérica o las 13 colonias norteamericanas de Gran Bretaña? Por el crecimiento relativo que ya su economía no soportaba ser una colonia, ¿no es cierto? Realmente, en ese sentido, no nos vamos a encontrar con una estabilidad política y, de hecho, suscitada la independencia, va a continuar cierta situación de estabilidad en este encastre de, vamos a decir, los varones del sur, ¿no es cierto? Y los pequeños comerciantes y protoindustriales del norte. Que justamente, digamos, en ese contexto de comenzar a tener cierta agresividad para sus propios, digamos, sus planes de negocio, no, como que las trabas de tener por arriba la pata de Gran Bretaña eran a todas luces un retardatorio, ¿sí? Entonces, producida la independencia, Estados Unidos de hecho no va a romper vínculo con Gran Bretaña en términos comerciales, ¿no? Sino que al revés, toda la clase comercial, digamos, todos estos sectores que estábamos diciendo, ¿no? De los varones del sur hasta los farmers y los protoindustriales, los, digamos, protoempresarios norteamericanos, ¿qué van a hacer? Comenzar a pelearle palmo a palmo los propios mercados a Gran Bretaña. Sobre eso voy a decir una cosa más, pero quiero detenerme un segundo acá porque les quiero hacer una pregunta. Y volver un segundito al chat. En la medida que decimos que el sector industrial comienza a aparecer, ¿no? Y tenemos, bueno, pequeños talleres. ¿Esto les suena a algún lado? O sea, desarrollo ilimitado, pequeños talleres, ¿no? Y siempre acuérdense, concentrados en la zona nororiental, ¿no? Es decir,
lo que... De la vamos- ¿Cómo? protoindustrialización, ¿cierto? ¿Que dónde había pasado Lo de eso? los talleres y ¿Dual? ¿Se eso. acuerdan? ¿Es Dual? ¿Cómo, Eso, perdón, ahora te respondo a vos y después respondo a Diego. ¿Cómo eso? No, sí, sí, vos, porque Diego Que lo puso sí, en el lo chat. del sector manufacturero. Ah, ¿y qué tiene que ver lo de Dual? No, pero esperen, por eso, Dual es, tenemos el sector manufacturero que está conectado y, digamos, de alguna manera complementario en esta etapa con el sector de la gran plantación algodonera, ¿sí? Y de eso todavía falta una cosa que les quiero preguntar. Bueno, ya de último le pregunto ahora, si ya cerramos un poco el tema. Escúchenme, está bien, empieza a aparecer un proceso de protoindustria en el noreste, principalmente norteamericano. ¿Quién habrá pagado eso? ¿De dónde habrá salido esa tarasca? ¿Dónde habrá estado ese capital? Ese capital que el empresario quiere meterlo en capital fijo, ¿no? Porque se le vuelven, ¿se acuerdan? Obsoletas las técnicas, ¿no? Y tentadoras las técnicas más nuevas. Todo eso, todo eso. ¿De dónde habrá salido la plata? Y ahí respondo la pregunta de Enzo y de Diego. O más bien la van a responder ustedes, incluso. Del banco. ¿Los bancos? Bueno, no, pero esperen. Bueno, Digamos, ¿qué sector de la economía habría traccionado, ¿no? Incorporaría, ¿se acuerdan lo que llamamos divisas? ¿Qué es lo que llamamos divisas? Son las monedas, es la moneda dura que viene, Ah, ¿no? De los mercados internacionales. ¿Quién incorporaría divisas? ¿Quién estaría vendiendo algo que le interesaría a otra parte del mundo, que le interesaría mucho, que le implicaba el ingreso de divisas a la economía norteamericana? el hierro puede ser. No, antes de hierro, lo que vimos recién 1000 veces. ¿Qué es lo que Textil. usaban? El Textil. algodón. El sector que tracciona las divisas para financiar, digamos, las primeras tentativas protoindustriales es el sur. Por eso tenemos la dualidad, ¿ven? Ahí tenemos el encastre. Hace las BCD, ¿no? Motor de la economía. Ojo, generando una especie de sinergia, campo, ¿no? Y centros urbanos industriales, que después siempre pueden tener algún límite. Y el año que viene, cuando vean Historia Argentina, quienes la hagan de las carreras de administración, de economía, o si alguno de historia se anima, alguna de historia se anima, van a ver que eso en Argentina nunca se resolvió del todo, y en general en toda América Latina, nunca se resolvió del todo muy fácil esa complementariedad. Pero acá, en esta primera etapa, es muy complementario, o sea, los aprestos protoindustriales del nordeste los traccionó el sur con las divisas que ingresaban por el algodón. La moneda dura, ¿no? Que hace que entre el algodón. Que la hace entrar el algodón, perdón. Entonces, ahí tenemos esa dualidad que ustedes preguntaban, ¿no es cierto? Bueno, y fíjense que la siguiente diapositiva es esta que yo les digo, o sea, en su carácter de colonias, no se bancaban afrontar, digamos, el gasto público de la corona. La corona, Inglaterra tiene guerras muy complejas, que se conoce como la Guerra de los 7 Años, que básicamente la financia, entre otras cosas, aumentando la presión impositiva en Norteamérica. De hecho, hay, vieron en Profe, toda la... Sí, como perdón. ¿me escucha? Sí, sí, sí. El caso del algodón en Estados Unidos es parecido al caso del algodón en Inglaterra, o sea, como la agricultura. Pero no. ¿Por qué? En todo caso, ¿quién llevaba el algodón a Inglaterra? ¿De dónde parecía el algodón? ¿Se acuerdan que Inglaterra no tenía grandes Claro, hectáreas? El se algodón de exportaba. Inglaterra es el algodón de Estados Unidos, No, finalmente, ¿no? me refería a la agricultura, perdón. No, bueno, pero eso sí ven, eso está muy bien en el sentido que, digamos, no el algodón, sino esa pequeña industria, agricultura de unidades más chiquititas en en el espacio del noreste, que va a ir siendo hacia el oeste, nos va a recordar a la revolución agraria británica. O sea, fíjense que tenemos una réplica, tenemos revolución agraria en Norteamérica y tenemos protoindustria en Norteamérica. ¿Ven? O sea que eso sí recuerda, eso sí recuerda. La gran plantación no, porque de hecho la gran plantación, acuérdense, parece más algo del antiguo régimen de la etapa colonial, digamos, lo que de alguna manera Gran Bretaña se había sacado encima con su salida del siglo XIV. Ahora, los farmers, uno podría decir, son los nietos de los arrendatarios del siglo XVII. ¿Sí? Así muy metafóricamente, ¿no? No son los nietos. Tal vez alguno sería
Viñechosno, pero no se me ocurre muy plausible. Pero eso, o sea que sí, el espacio del farmer es parecido a la revolución agraria. Bueno, pero decía sobre esto, ¿no? O sea, tal es así. Miren, ¿cómo será que Estados Unidos, en su propio crecimiento como potencia, ya no podía ser el que financiara al fisco británico, que el inicio, vamos a decir, de las guerras de la independencia, vieron esto que tienen los norteamericanos, bueno, que tienen todos los estados nacionales, pero nosotros estamos muy acostumbrados a verlo por básicamente la cantidad de productos culturales que consumimos de Norteamérica. El inicio de la guerra de la independencia son los portuarios de Boston que se enojaron, hay un impuesto más que querían cobrar la corona al té, ¿no? Los timbres del té, y ahí hacen una revuelta, qué sé yo, y comienza la guerra, que insisto, termina en 1776 con la independencia norteamericana. Pero Norteamérica corta el vínculo con Gran Bretaña en términos políticos. Dice, ya no sé, es como, ¿no? El hijo que se va de la casa, o la hija que se va de la casa. Ahora, no corta el vínculo económico, recuerden en esto, porque parte de la moneda dura está ingresando por la posibilidad de colocar algodón en Inglaterra. O sea que en ese sentido es una independencia menos, menos rupturista de lo que uno podría suponer si uno mira las películas, se acuerdan la película El Patriota con Mel Gibson, 3 horas de ver británicos muertos. Bueno, no, digamos, la verdad que consolidada la independencia blanqueó en términos políticos, militares y políticos, una situación que en lo económico ya se estaba dando de hecho, ¿no? El inicio, estaba echando a andar la máquina de una gran potencia que no podía tener arriba la pata, menos la pata fiscal, la presión impositiva de la corona británica. Esto, como les digo, termina de consolidarse en 1776 es la independencia, 1780 marquemos lo que llamamos las primeras tentativas industriales. De nuevo, ¿no? Acuérdense, la industria todavía en esta primera etapa tiene mucho olor y sabor a Gran Bretaña, hay bastante de apéndice de la industrialización británica, pero miren qué interesante, esto que decíamos hace un ratito, ¿no? Que ustedes también lo decían. En 1812, Gran Bretaña empieza, o en todo caso el Reino Unido, una guerra muy sangrienta de años con la Francia de Napoleón, que muchos sostienen que fueron como el enfrentamiento de los dos grandes modelos liberales, ¿no? Que hemos ido viendo hasta ahora. ¿Qué hizo Estados Unidos? Bueno, empezó a colarla, porque a su vez Francia y Gran Bretaña se bloquearon mutuamente, se bloquearon incluso literal, bloqueos comerciales, y bueno, si vos no le puedes vender a tu enemigo, voy y le vendo yo. O sea que fíjense que de pronto la economía de la Nor-Europa empieza a volverse, todo siempre de a poco, ¿no? Pero noratlántica. Estados Unidos se va volviendo un player, entre otras cosas, ¿ven? Por su capacidad de oler, ¿no? Oportunidades de negocios en los propios problemas de la Europa continental. Yo me atrevo a decir que eso fue extraer rentabilidad de cuando Europa se pelea ha sido una de las grandes capacidades, ¿no? De los norteamericanos durante todo este periodo. Bueno, acá lo vemos con la guerra napoleónica sin duda. Y vemos, como les digo, ¿no? Que hay todavía una importancia relativa del algodón, porque el algodón es el que tracciona las monedas duras y por ende el que termina capitalizando, ¿no? El capital lo introduce el algodón. Exportación algodonera, y de hecho, fíjense que sigue siendo muy importante, y fíjense que uno toma el mapa, o sea, lo de arriba es, o sea, rojos y celestes son los votos. Yo no me acuerdo, Juquito, de qué elección será esa. ¿De la de Trump habrá sido? No, es un poquito anterior. Anterior, ¿no? Ponga un Obama, habrá sido, ponele. Pero Sí, bueno, sí, debe a tener los unos fines, 10 años. Debe tener unos 10 años ese a mapa. los fines explicativos nos sirve. Lo único que cambió bastante en la última es que hay más celeste ahí al sur, porque viste que Georgia se hizo muy fuerte en Atlanta, qué sé yo, y terminó perdiendo Trump. Pero después es correlacionando, ¿no? No digamos de causalidad, pero correlacionando entre lo que va a ser, ¿no? El mapa del algodón, fíjense, ¿ven? Del siglo XIX, hacia 1860, ¿no? Y el mapa del voto hoy entre propuestas republicanas, propuestas demócratas. No nos volvamos a colgar con la larga discusión del otro día cuando trabajaron con Joaquín, pero digamos, en general el voto demócrata un voto más urbano, el voto republicano un voto más agrario, con esa síntesis por ahora me alcanza, ven que ahí se ve perfecto, ¿no? Es el voto del algodón. Y, insisto, ¿no?
va a traccionar una urbanización, pero que todavía es una urbanización, todavía para este periodo, bastante baja y bastante dispersa. Y de hecho, el sur, incluso al día de hoy, que tiene grandes ciudades, ¿no? Digo, de las ciudades de la Florida, bueno, el mismo Atlanta, bueno, la ciudad de New Orleans y demás. Sin embargo, sigue siendo su identidad, su construcción, digamos, de prácticas y demás, fuertemente agraria, ¿no? Y fuertemente digamos, más conservadoras. Se le dice el cinturón bíblico, incluso esa zona, digamos, de los estados, de las 13 colonias, la parte del sur se le dice el Bible Belt. O sea que, de alguna manera, el algodón y el diseño de la sociedad norteamericana de principios del siglo XIX sienta las bases hasta el día de hoy de las opciones electorales, ¿no? Del comportamiento ideológico, de muchas cosas. Esto, digamos, en un punto va a empezar a cambiar o va a empezar a incorporar otro fenómeno en la segunda etapa, y esta márquenla. Está bien, no tiene despegue, pero por lo menos esta donde ya vamos a empezar a ver más nítidamente la presencia de un aparato industrial propio, bastante más nítidamente, ¿no? Que es en 1820, ¿no es cierto? Acá ya tenemos una secuencia, lo vamos a ver en siguiente diapositiva, pero que esas 13 colonias empiezan a generar una expansión territorial muy fuerte. Una similitud con Gran Bretaña, y esto era inevitable que así fuera, porque, bueno, dijimos, era una suerte hasta de apéndice, ¿no? El primer sector de punta es el textil. El textil vuelve a ser acá, como era en Bélgica y como es en Inglaterra, ¿no? El más importante, digamos, el que va a traccionar a esta, digamos, de esos aprestos protoindustriales a un aparato industrial más claro. Aparece el Estado, miren, ya empiezan a aparecer algo que no vemos en Gran Bretaña, las políticas de protección. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, no? Subsidios, frenos, barreras arancelarias a los productos extranjeros, particularmente, sin duda, ¿no? A los productos textiles británicos, eso desde ya. Y un proceso de modernización que se da de estructuras que son, digamos, que venían de la protoindustria, ¿no? Esos talleres unitarios, ¿no es cierto? Que comienza un proceso bastante paulatino de modernización. Y acá, vamos a aprovechar, ayer lo tuvimos bastante, me voy a detener un segundo acá, porque habrá sido, es una de las marcas, y lo vamos a ver ahora cuando repasemos las características más esenciales del modelo norteamericano, pero uno de sus rasgos fue la permanente tendencia hacia la modernización tecnológica. Yo les muestro ese mapa, digamos, un mapa que va a establecer todo un proceso de cómo Estados Unidos durante todo este siglo se va a volver de las 13 colonias a ser un país de más de 9 millones de kilómetros cuadrados, hoy el país de tercera superficie en el mundo, después de Rusia y de Canadá, y siempre digo lo mismo, y Canadá es un país de un poquito más, digamos, de superficie, pero que, por ejemplo, casi toda su población se encuentra en ese triángulo que está casi, digamos, entre los estados del nordeste, sobre todo Michigan y Nueva York, y en cambio Estados Unidos, todo el resto. ¿Qué pasa? Voy a volver acá al chat. ¿Por qué Estados Unidos y los empresarios norteamericanos tenían una necesidad, y en todo caso incentivos, a producir tanto desarrollo tecnológico? ¿Qué les estaría fallando? ¿Qué les resultaría caro de los factores de la producción que hemos visto tantas veces? Y que vieron el otro día cuando trabajamos el proceso de industrialización inglés. ¿La mano de obra? Viste que te dije, Joaquín, es un grupo que la Están piensa, afilados, ¿eh? Están la piensa, afilados. pero cuando la dice te la manda al ángulo. Es como, Los salarios, bueno, por eso sí, el costo de la mano de obra expresado a Está través bien. del salario. Pero ¿por qué y qué relación tiene eso con la expansión hacia el oeste? Fíjese, ustedes lo quieren tanto A al ver profe, si Diego la sigue clavando en el ángulo. lo quieren tanto al profe de los lunes, pero una vez que hicieron un gol, ahora pidió VAR. Hizo así. ¿Por qué? ¿Por qué serían tan caros los salarios? A ver. En esto que decimos del desarrollo Le hacia el metimos oeste. presión a Diego, pobre. Nada, Era pero por Rodrigo y la Diego, cantidad de población que no era Por los tanta. costos de producción. Jonathan dijo cantidad de población, Enzo dijo costos. Y si las dos cosas tienen que ver, ¿qué piensan ustedes? ¿cómo es la pregunta, profe? Sería,
digamos, dijimos, ya establecimos que el de los 3 factores, ¿no? ¿Se acuerdan capital? Que dijimos, capital entraba por el trigo, para el trigo, escúcheme, el algodón, etcétera, etcétera, ¿no? Recursos naturales, que hay un montón, hay a palada, después lo vamos a volver a revisar. Trabajo. Acá el más costoso de los 3 es el trabajo, claramente es el trabajo. Joaquín lo que les pidió es un piqui más, decir, bueno, ¿por qué sería tan caro? Acuérdense, no estás poblando 9 millones de kilómetros cuadrados. ¿Y qué relación tiene eso con la expansión hacia el oeste? ¿Cómo se vincula la innovación tecnológica con la expansión hacia el oeste? Dejo de nuevo acá, sí. Fíjense qué dice, empuja los salarios hacia arriba. Suena muy similar a lo de la división internacional del trabajo, eso de que habrá costos de tipo los aranceles, esa onda. No se tiene que ver, pero me suena muy No, lo de la división está similar a bien. eso. Sí, incluso más que división del trabajo, podríamos hasta hablar y vamos a hablar de hecho, de complementariedad regional, que es un poco, bueno, que va a ser cada región norteamericana, ¿no? Vamos a marcar 3 de las 2 que Profe, estuvimos. Sí. Sí. ¿no tiene que ver con lo de la comida que era cara y tenían que aumentar los precios y después se expanden para que el algodón salga más barato? Los granos. Claro, pero antes de la comida, porque de hecho fíjense que no tiene, a ver, está bien que lo digas, pero es lo que puedo van a ver con Joaquín cuando vean el pensador que pensó la economía de las derivadas para Norteamérica. Fíjense que el caso es al revés, es re loco, porque de hecho, en la expansión hacia el oeste, Estados Unidos comienza un ciclo en el cual no nos vamos a detener, porque aparte es como muy interesante, qué sé yo, pero no es tan importante, que es de expansión hacia el oeste con, digamos, 2 momentos muy marcados, ¿no? Que es todo el proceso de conquista sobre los pueblos originarios, el desarrollo de la frontier, que se dice, que es, digamos, la primera parte, que es entre los 40 y los 60, que son los estados de Iowa, Nebraska, Kansas, qué sé yo, que va a consolidar lo que es el medio oeste, que es la zona de producción agraria, y el salvaje oeste, que es un poquito posterior, o Far West, que sobre todo hay una guerra con México, que bueno, se va a quedar con lo que es California, lo que era la Baja California, qué sé yo, donde va a haber mayormente producción al principio de pieles y luego mineralera. Bien. ¿Qué pasa ahí con todos esos territorios que no, a ver, eran despoblados, insisto, despoblados en el contexto de la civilización blanca hegemónica, ¿no? Porque lo cierto es que hubo un proceso de expulsión de indígenas y luego de expulsión de la República Mexicana. Pero bueno, a ver, les queda 0 km para la propia población norteamericana, ¿no? Y ahí, ¿qué es lo que sucede con esto de poner en andar esos lugares? ¿No? Esto que decía recién Joaquín. ¿Por qué eso va a motorizar tanto el desarrollo tecnológico? ¿Por qué también esas zonas van a ser, de alguna manera, engranajes fundamentales de esa industrialización? Que, si yo les digo que en el Middle West o Medio Oeste va a haber granjeros. ¿Qué hacen los granjeros? Cultivan. Granjeros como clase social, ¿no? Cultivan, dice Jonathan. Bueno, cultivan. Correcto. ¿Qué más? Sí. Y después, está bien, cultivan. Agarran esos productos, los llevan al mercado, ¿no? Es más, el granjero, Old McDonald se va al mercado con el zapallo gigante, gana el Blue Ribbon, el listón de zapallo gigante, y Old McDonald, re feliz, decide clavarse básicamente 2 botellas de Bourbon, ¿no? Iba a decir una palabra que no corresponde, estamos grabando, digamos, toma un... Y no conforme con eso se compra un auto, o digamos, esto todavía no es en esta etapa, ¿no? Se decide comprarse una mejor asada o qué sé yo. Todo eso, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que está comprando Old McDonald, no? ¿Quién produce lo que el Old McDonald va a consumir? Porque Old McDonald no es autoabastecimiento. Acuérdense que Old McDonald, dijimos, es parecido al arrendatario. Tiene que vender en un mercado, ¿no? Y con eso va a poder seguir produciendo, va a apalancar su granja, pero también va a consumir, ¿no? Y probablemente Old McDonald fuera anglicano, así que se tiene que comprar buenas ropas para ir los domingos a misa. ¿Dónde compra todo eso? No, pero más que la competencia, Old McDonald también es un consumidor, digamos, ¿no es cierto? Aparte de un productor de productos agrarios,
también consume, ¿de qué región está consumiendo? O en todo caso, ¿cuál suponen ustedes? Ahora las vamos a marcar con toda claridad, no se asusten, pero si tuvieran que suponer. Del nordeste. Totalmente. Bien, Jonathan. Del nordeste. Fíjense que de alguna manera tenemos un sur que está incorporando había sido quien traccionaba la moneda dura, la divisa, ¿no? Con esa explotación algodonera, un nordeste que hizo su transición protoindustrial y que es el que básicamente vende, digamos, los productos manufacturados, pero aparece un gran actor en esta etapa, que es la que termina generando, digamos, las condiciones, ¿no? Para el desarrollo absolutamente sostenido que dijimos va a ser durante todas las décadas subsiguientes, que es el oeste. Produce la materia prima, los alimentos para los obreros que están produciendo en el nordeste, pero consumen los productos. Consumen los productos. Ahora, Diego, hacé de cuenta que sos un campesino europeo que cruza el Atlántico, ¿no? Llegás a un puerto y te enterás que hay tierras gratuitas en el medio oeste. ¿Qué harías? Iría a trabajar ahí, a trabajar la tierra. Dejarías la ciudad y con una caravana irías hasta el medio oeste. Te harías pequeño propietario agrario. Juki, pero ¿Qué? yo soy un empresario que lo quería reclutar a Diego para mi fábrica y salgo diciendo, Ahí va. ¡no te subas a ese tren, Diego! Vos, Diego, ¿qué haces? ¿Perseguís tu sueño de volverte propietario o escuchás a Fernando y te quedás para vender fuerza de trabajo en su fábrica? 10 centavos dólar el día te voy a Me dar, voy a Diego. trabajar. Me voy a ¿Trabajar hacer a dónde? propietario de la tierra. A ser Muy propietario de la bien. tierra. Entonces, podemos sospechar que la mano de obra urbana tendió a escasear, ¿no es cierto? ¿Podemos compartir ese dato? Que en términos relativos, la mano de obra urbana e industrial tendió a escasear. Cuando algo escasea, ¿qué sucede con su valor? Aumenta. Sube, Bien. aumenta. Bien. Y si aumenta el valor de la mano de obra, ¿qué le conviene hacer Fernando para compensar esa suba de sus costos salariales? Ya está, Diego se fue a Arkansas. A Diego ya no lo... A Diego lo perdimos. Está jugando en San Antonio Spurs. ¿Qué hacemos? ¿O qué hace Fer? ¿Qué hace Fer? Yo he hecho ¿Cómo era la pregunta? Puede ser que esto de que intercambiaban, ¿no? Por ejemplo, con los esclavos en África. No. Mercancías. Ah. Más fácil, Johnny. Diego se está yendo al medio oeste, cumple con su sueño de volverse propietario, ¿no? Fernando necesita mano de obra, y esa mano de obra tendencialmente tiende a subir. ¿Qué es lo que debería hacer Fernando para compensar ese costo laboral en ascenso? Que es lo mismo que hicieron los empresarios británicos. Ah, bien. No. ¿Invertir en qué? Maquinaria. Ahí va. Industria. Muy bien. Claro. Boleto lo de ¿Se antes. dan cuenta cómo se relaciona la expansión de la frontera hacia el occidente y la tecnificación de la economía norteamericana? Es clave esto. Esto siempre lo preguntamos en los parciales, en los finales, y no siempre lo contestan bien. Sí, coincido. Y de hecho, fíjense que vuelve a replicar, estricto sensu, digamos, lo del Andes. No me sirve lo que tengo hasta ese momento, necesito mejorar en eso porque tengo acá la presión, digamos, salarial. No era por lo mismo en Gran Bretaña, pero también era un fenómeno, digamos, que en la composición de la inversión termina siendo similar en la necesidad de los empresarios, ¿no? Profe, Bueno, ¿dónde sí. están estos empresarios que estamos hablando? Por eso. O sea, si bien entendemos Ahora, que... pero hagamos bien, pero está bien la pregunta, Denso, porque como nos fuimos entreteniendo en llegar a la conclusión, ahora que llegamos a la conclusión, marquemos claramente las regiones, después lo vamos a volver a ver, ¿no? Pero digamos, nordeste, y ahí siempre destacamos los grandes centros industriales, la industria, digamos, mayormente de desarrollo de construcción, que es un poco la que apalancó todo este proceso, ¿no?
de gente viviendo, haciendo casas, que es en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, ¿no? Es un poquito posterior, pero el gran centro de los autos, que es Detroit, ¿no? Y también un poquito más adelante, pero el gran centro productor de acero, que es Pittsburgh. Todo eso en el nordeste, ¿no? Nordeste, donde también tenemos centros financieros, el más importante incluso del mundo, ¿no? Nueva York. El sur y el oeste, con esa división que hicimos, ¿no? Entre Middle West, donde está el desarrollo de la producción agraria, y el Far West, o salvaje oeste, que es el que acostumbramos a ver en las películas, que, bueno, producción mineralera, que es muy importante, toda la fiebre del oro. Cuando el oro se volvió la moneda dura mundial, el mayor productor, aparecieron, digamos, como minas de oro muy importantes en California, se conoce como la fiebre del oro, que, ya les digo, la volvió una región muy importante. Bueno, y hoy es donde está todo el polo tecnológico, pues eso ya es post del siglo XX, ¿no? Silicon Valley. Pero acá nos alcanza con eso, ¿no? Nordeste, sur, oeste. Oeste, mayormente producción de alimentos, pero también mercado de consumo de los productos del nordeste. Fíjense que ya hicimos un triángulo. Y siempre decimos lo mismo, Joaquín. El triángulo que nos implicó que a Gran Bretaña tenía que salir, ¿se acuerdan? Negociar con los mercaderes de esclavos, que a su vez tenían que meterse a cazar esclavos en el interior de África, y se metían al barco y iban hasta atravesar el Caribe, los piratas, Jack Sparrow, qué sé yo, llegar al sur de Estados Unidos, calzar el algodón, irse hasta Gran Bretaña. Eso Estados Unidos lo replicó en su propio territorio. No es que era fácil, porque también había que atravesar los bisontes, el séptimo de caballería, pero lo cierto es que en un país se va a montar un triángulo que Gran Bretaña tuvo que hacer prácticamente en un mundo. O sea, un planiferio, Estados Unidos lo pudo reducir, ¿no?, a un mapa nacional. Es mucho más manejable, ¿no es cierto? Y es, por definición, construye un mercado interno que ningún otro país podía tener en ese momento, en esa etapa del mundo, ¿no? O sea, un mercado interno de una escala, ¿no?, absolutamente, bueno, superior a cualquier otra cosa que hayamos visto en los casos nacionales, ¿no? Una escala, Estados Unidos es un país continente, ¿no es cierto? Es un país en sí mismo, ¿no? Es casi un continente en sí mismo, ¿no es cierto? Y esto piensen que ya hacia 1850 se quedó con California. O sea, es más o menos paulatino, pero es muy, muy rápida también esa expansión. Y ahí ¿Cuáles serían tenemos, esos vértices del triángulo? No me quedó muy claro. de nuevo, el nordeste es lo que ves, la parte de arriba, ¿no? Nueva York, Pensilvania, pero también Ohio, Michigan, Wisconsin, ¿sí? El oeste, que es más grande, digamos, pero ahí sería esto, ¿no? El medio oeste, que es Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, todo eso que, digamos, de alguna manera, donde están los farmers. Bueno, ¿cómo se llama esta novela tan...? El Mago de Oz se va está en Kansas, que es una granja donde ella se termina yendo, Dorotea. Y después el salvaje oeste, o Far West, que es California, Colorado, Arizona, ¿no? Donde estaban los vaqueros, los cowboys, Texas. O sea que sería nordeste, oeste y este. No, sur. Nordeste, sur y oeste. Bueno, recuerden, dijimos, ¿no?, que los primeros elaboramientos lo hace la industria textil, nada que no hayamos visto para el caso inglés. De nuevo, hacia atrás todo lo que es las máquinas que hacen máquinas textiles, hacia adelante ese estímulo, pero la gran diferencia, y este es un sello de las derivadas, ¿no? Acá tenemos la marca en el orillo de las derivadas, que es un poco lo que yo digo también en el videito ese del canal de YouTube, es la presencia del ferrocarril, sobre todo, ¿no?, en el eje justamente este-oeste, ¿no?, longitudinal, ¿no es cierto?, que va a estimular la red de comunicación, también fluviales. Tenemos hacia el sur la navegabilidad del Mississippi, es un río muy navegable, y hacia el norte, vi que por ahí Joaquín lo ponía en el chat, los Grandes Lagos, ¿no? Y el paso de una atracción a otra, de la industria textil a los eslabonamientos, que los discutimos mucho la semana pasada, que hace el tren, ¿no? Hacia atrás, la siderurgia, la metalurgia, como yo les decía en el repaso, ¿no? Se vuelve claramente el sector líder de la economía norteamericana en esta etapa, y hacia adelante, digamos, esto que dijimos, ¿no? Y en una
en un país de 9 millones de kilómetros cuadrados, la reducción del costo de transporte y demás es clave. Pero bueno, de nuevo, ¿no? Siempre un proceso que implicó una necesidad de un Estado que bancara esto, porque, bueno, conectar la conectividad, ¿no? Con tendido férreo de 9 millones de kilómetros cuadrados es muy superior, y es un desafío, ¿no? De la ingeniería y demás, muy superior al caso de la Europa de ese momento. Bueno, nos depositan en Estados Unidos, ¿se acuerdan, no? Que de 1860 en adelante hasta 1913 lo vemos ya claramente como una potencia. Ahí se ve bien el tendido férreo. Ven que sigue siendo igual, ¿no? La mayor presencia de tendido férreo hacia el nordeste, pero logra un proceso de vinculación. No es la estructura radial a la que estábamos acostumbrados, que habíamos discutido para el caso argentino, sino más bien, insisto, ¿no? Va mermando hacia el oeste, pero va intentando hacer esa secuencia, y mucho más reticular, digamos, ¿no? Y un Estados Unidos que, de algo que vamos a volver a plantear bastante la semana que viene, que es la segunda mitad del siglo XIX, y dentro de ella lo que llamamos segunda revolución industrial, hasta ahora siempre hablamos de la primera, o de la revolución industrial a secas, ¿no? Bueno, ahí ya Estados Unidos llega como líder, y con una industria importante y fundamental de punta, que es la siderurgia. Por eso la presencia bien, como decíamos recién, ¿no? Nueva York, que es el centro financiero, Chicago y Pittsburgh. Pittsburgh es la gran producción de acero, ¿no? De hecho, bueno, siempre decimos, Steelers se llama el equipo de fútbol americano, es los acereros de Pittsburgh, ¿no? Recuerden que el acero, bueno, también construye eslabonamiento, porque es para adelante, va a hacer las vigas de acero, construyen los edificios, ¿no? Desde los rascacielos de Nueva York, que inicia todo un proceso de expansión urbana, hasta los tendidos férreos, hasta, no sé, muchas de las cuestiones de infraestructura que van a usarse para poblar el Far West. Bueno, digo, y esto también hay que pensarlo en función de un nuevo tipo de empresario. Digo, todo esto que dijimos, ¿no? Estos empresarios que habían hecho del desarrollo tecnológico digamos, lo habían convertido en un sello, ¿no? Y que van a empezar a hacer procesos de concentración, parecido a lo que vimos para el caso de Bélgica, y sobre todo de despliegue, ¿no? De empresarios para un país continente. Bueno, nada, terminamos teniendo un nuevo modelo de empresa. Ya no son, a ver, de nuevo la misma comparación que hacía hace un ratito. Si vos sos un empresario textil, que ves que si una correa no se te corta, en vez de 20 prendas salen 50, y te quedás viendo cómo esa correa no se corta, bueno, casi que sos el ingeniero de tu fábrica, ¿se acuerdan? El que decide cuánto pagar. Ahora, cuando vos tenés que hacer un ferrocarril que atraviese, ¿no? Un eje, usted piensa que Estados Unidos está atravesado por 4 usos horarios. Bueno, eso no lo puede calcular un empresario, no lo puede calcular una sola persona, tiene que empezar a tener personas que sepan cómo hacer ferrocarril. Hay todo un desarrollo de la ingeniería muy importante en los Estados Unidos, personas que sepan cuánto eso va a salir, todo el desarrollo del management o ciencias empresariales, que es básicamente lo que muchos y muchas de ustedes decidieron estudiar, nacen en este periodo, y aparecen estos empresarios casi paradigmáticos. Bueno, yo acá vos lo habías dicho, Joaquín, en tu curso, pero acá no. El señor de la foto, tal vez le suene, se llamaba de apellido Rockefeller, ¿no? ¿A alguno le suena? ¿Escuchado hablar alguna vez de Rockefeller? Sí, sí. Sí, supuestamente es la persona más rica de la historia. Fue. Bien. Joaquín Y da lo bueno, que ayudó es. mucho en el tema de los ferrocarriles y lo del petróleo, si no me equivoco. Comenzó con inversiones en el ferrocarril y se volvió luego un magnate del petróleo, lo que después terminó siendo la Standard Oil. Bueno, sí, bueno, ahí acota Joaquín muy bien. Y es claramente porque esto de la riqueza, porque ahora se hubo toda una discusión en términos de que, bueno, no, Jeff Bezos lo habrías. Aparte, bueno, como ese tipo de temas son temas de carne de History Channel, siempre están a la pesca de buscar hacer esa competencia. Pero la gran diferencia, o sea, Jeff Bezos va a tener la cantidad de plata que el dueño de Amazon, ¿no? Que quiera tener, pero ¿cuál es la gran diferencia respecto de lo que hemos ido viendo, que es el total de la economía, ¿no? Términos relativos. Rockefeller llegó a tener más o menos, se considera, producía riqueza por el equivalente al 5% del total de la riqueza norteamericana, de la economía norteamericana. Una locura. Posible que hoy suceda, no hay manera. No hay manera, por más que Elon Musk meta, ¿no es cierto?, tanques, se pueda jugar la pelota, puedas alquilar un fútbol 5 en la luna,
vía Elon Musk, no hay manera de poder generar riqueza por el 5% de la economía. O sea, pero aparte, perdón, la economía que viene creciendo, o sea, una economía que dijimos, ¿no? Década a década, que entre 1820 y 1913 creció 46 veces, este tipo está produciendo el 5%. O sea, imposible. Bueno, son titanes de la industria, por supuesto. A ver, insisto con esto, para lograr eso hay una película muy linda que se llama Petróleo Sangriento, que hace un poco referencia a cómo este tipo de procesos implicaban, ¿no? Estos procesos de concentración, básicamente entre asesinar rivales directos, ¿no? Hasta intentar frenar digamos, los procesos de sindicalización. Todo eso sin duda, ¿no es cierto? Pero bueno, se configura eso al punto tal que el propio Estado norteamericano, luego con el Acta Sherman, qué sé yo, va a intentar ponerle un freno a estos pulpos, ¿no? A estos grandes, estas grandes corporaciones, estos empresarios, ¿no? Cúspide de fenómenos concentrados. Pero, bueno, lo cierto es que aparecen acá y son característicos de este momento de gran hegemonía de la industrialización norteamericana. Un poco lo fuimos discutiendo, así de paso aceleramos un poquito, pero repasemos los aspectos centrales, es decir, todo lo que vimos recién, vamos a ponerlo en un punteíto de cuál sería la vía norteamericana de industrialización. ¿Se acuerdan cuando yo decía, bueno, Tomás hizo una pregunta, yo respondo en general, pero ahora vamos a recuperarla cuando hablemos de Estados Unidos? Bueno, primera cuestión, acuérdense, presencia de un mercado interno muy, muy relevante, un país que pasa de 4 millones a 90, ¿no? También en el mismo periodo de 1780 a 1910. O sea, estamos hablando de un crecimiento tanto más importante que la economía. O en todo caso, es ese crecimiento poblacional el que apalancó ese crecimiento de la economía, sin duda. Son estas oleadas que van a ver en el texto de Miralles que van a trabajar con EMI. Y la capacidad de consumo, este país que tiene, digamos, un crecimiento del PIB per cápita también, ¿no? Fíjense que en el periodo que hemos ido viendo, el PIB per cápita crece, se cuadruplica, digamos, ¿no? Se cuadruplica. La presencia de los recursos naturales, como dijimos, ¿no? La navegabilidad de los ríos, de los grandes lagos, la presencia forestal, la madera como uno de los grandes, la base, digamos, de la construcción al inicio de la vivienda norteamericana, y lo mismo, ¿no? 9 millones de kilómetros cuadrados, del petróleo de la zona del sur-oeste, lo que hoy sería Houston, digamos, bueno, Texas, ¿no es cierto? Hasta, insisto, los minerales del salvaje o del lejano oeste, hasta la Gran Pradera, que es la zona más fértil del mundo, con la pampa de la Argentina. Todo eso está en Estados Unidos. Todo, ¿no? Lo que después en Europa lo tiene Alemania, pero no lo tiene Francia, pero lo tiene Bélgica. Bueno, acá está todo en ese país, insisto, continente, ¿no? La presencia, acuérdense, no voy a dejar de señalarlo, de la innovación tecnológica. Recuerden la necesidad, vía costo de mano de obra, de una inversión en capital fijo muy, muy temprana, ¿sí? Y por supuesto, a ver, y encima tenés ese mercado de consumo que se va volviendo tan importante, todo el tiempo necesitas masificar, todo el tiempo estás viendo cómo producir más. Ahí lo que se va a dar es un sistema, esto lo van a ver en Mirage, que lo van a ver con EMI, pero de piezas intercambiables, como que bueno, a algunas matrices, algunas incluso incorporadas de Inglaterra, el empresariado norteamericano le encontró la forma de ir, digamos, como rápidamente cambiando piezas, ¿no? Para poder mejorar la productividad sin tener que estar todo el tiempo desarrollando inventos desde cero. Eso lo vamos a ver después, un poquito la semana que viene, cuando hablemos de paradigma tecnológico y demás, pero esto, ¿no? Como de a un cambio tecnológico irle metiendo sucesivos cambios, incrementando la mejora en la productividad. Las regiones. Acá está lo que preguntaba Enzo. En este mapa lo van a ver bien, bien sectorizado, ¿no? Nordeste, sur y oeste. Y dentro del oeste, acuérdense, el Middle West, que es esto, el farmer, le da de comer a los obreros, pero sobre todo consume, ¿no? Es el que se vuelve, y esto ni hablar, esto es un poquito más adelante, tampoco tanto, es el práctico 5, pero después lo van a identificar con claridad cuando hay un empresario, que es un poco el Rockefeller de los autos, ¿no? Ford, no les voy a contar a ustedes quién es, cuando el tipo diga, yo tendría que hacer un auto que si le subo un poquito el chasis, ande bien en el campo, listo, la va a levantar no con pala, con retroexcavadora, digamos, ¿no? Va a tener es un plan de negocios muy ajustado a venderle auto a los farmers, digamos,
Yo creo, siempre decimos lo mismo, Joaquín, estricto sensu, estas de nuestro punteíto, si no es la más importante, pegan el palo. Porque acá está la cuestión del mercado interno, ¿ven? Esto que vimos del cómo se produce los incentivos a la mejora tecnológica, o sea, la complementariedad regional es clave en el caso norteamericano. Y después, por supuesto, la presencia del Estado. Esto, y ahí vamos haciendo, vayamos construyendo acá esa especie de comparación rápida, ya no entre las derivadas y Inglaterra, sino entre los dos casos fundamentales de las derivadas, que es Inglaterra, Estados Unidos y Alemania. Bueno, comparemos un poco. Inglaterra, dijimos, Estado ausente, ¿se acuerdan? O Estado liberal que no regula, ¿no? Que es librecambista. Estados Unidos, vamos a decir, para afuera no es en absoluto librecambista, es un Estado proteccionista y es un Estado que cree en el intervencionismo. ¿Sí? En el mercado interno, que es ese monstruo que vimos recién, no. Es un Estado que deja, digamos, que lideren sean los empresarios los que lleven adelante, ¿no?, el cierto control de la economía y del plan de negocios, digamos, cuyo plan de negocios del empresariado generara las condiciones de desarrollo nacional. Para afuera, proteccionista, intervencionista; para adentro, liberal. Es decir, es un intermedio. Ya me adelanto, no quiero spoilear, pero bueno, como ya vamos a ir medio avanzando. Cuando veamos a Alemania, Alemania va a ser intervencionista en todos los sectores. Y Inglaterra es liberal en todos los sectores. Estados Unidos es liberal para adentro, los empresarios son los que pueden hacer, intervencionista para afuera. ¿Sí? Y fuertemente proteccionista. Incluso, como les digo, ¿no?, siendo muchas veces el propio Estado norteamericano el que financia las grandes infraestructuras, los grandes desarrollos de infraestructura, que implica conectar, ¿no?, 9 millones de kilómetros cuadrados. ¿Alguna duda de Estados Unidos? Pasamos rápido a Alemania. Alemania es más cortito, prometo, y ya después nos vamos con Joaquín. Bueno, ahí ya había hecho un poco el... Perfecto, bueno, muy bien. Ese punteíto denle bola. A ese punteíto denle mucha relevancia, ¿sí? Es un punteíto donde se encuentra gran parte de las preguntas del parcial, y ni hablar las del final, cuando toquemos el tema de Estados Unidos. Y esa secuencia que hicimos en esa pregunta larga, ¿vieron también? Sí, tercera vía, claramente. A mí siempre me gusta decir, es una tercera vía un poquito más del lado de Inglaterra, porque son muy importantes los empresarios, pero no es para nada un Estado liberal o un Estado que no intervenga, ¿no? Alemania. Bueno, Alemania es la otra, digamos, de lo mismo, ¿no? Fíjense que en un periodo más corto, con lo cual sí vamos a identificar un despegue, pero de 1840, casi hacia 1840 todavía se sigue pareciendo a ese esquema, digamos, lo que era la salida del siglo XIV. Príncipes, ¿no? Señores y siervos, ¿no?, molidos a palos. Comienza un despegue muy fuerte industrializador que lo termina en 1914 como una potencia que en Europa comparte el liderazgo con Gran Bretaña y mira más de cerca a Estados Unidos que el resto de los países. Tanto comparte el liderazgo con Gran Bretaña y con Estados Unidos que de hecho no lo quería compartir, y por eso se vuelve, ¿no?, el país más agresivo y que de alguna manera propugna las dos guerras mundiales, si bien, bueno, es más complejo, pero hay algo de eso. O sea, en la celeridad es de las derivadas la que más tarde empezó. No de todas, porque después queda como que Alemania fue el país más tardío de industrialización. No, el más tardío de las derivadas. El más tardío de las derivadas. Sin embargo, el más veloz. Pero bueno, por ejemplo, entró tarde al reparto, digamos, del colonial, y es como les digo, llega en 1914 con unas apetencias que el mundo no podía, de alguna manera, calmarlas, y es un poco esa potencia la que inicia las guerras mundiales. Misma pregunta que hicimos al principio: ¿qué era Alemania al inicio de este proceso? ¿Qué era Alemania a finales del 18, principio del 19? Un reticulado de reinos fragmentados. Siempre doy este ejemplo para que ustedes tengan en cuenta. Hoy la Alemania actual es un poquito más grande que la provincia de Buenos Aires. Bueno, al periodo que estamos viendo nosotros tenía 320 reinos, y se calcula, nadie sabe bien,
reinos principados, porque eran tan complejos administrativamente, ¿vieron? Es como que uno decía que era de él, el otro decía que era del otro, pero se calcula que una provincia como la de Buenos Aires estaba dividida en 320 subprovincias o no, autoridades distintas, ¿no? Y todavía, acuérdense, con muchas presencias de rangos feudales más. Gobernaban, esto van a ver que está en mi capítulo, que lo van a ver el otro viernes, los Junkers, ¿no? Que eran los señores feudales. La manera, tipo los oratores, velatores, qué sé yo, bueno, los alemanes los llamaban Junker, ¿sí? Esto evidentemente generaba, bueno, como bueno, ahí escribió Joaquín, ¿no? Las trabas para un mercado interno, y yo me atrevo a decir, las trabas para cualquier tipo de economía capitalista, ¿no? Que, acuérdense, necesita que empiecen a irse esos rasgos feudales y todos esos timbres y cosas raras que cobraban los señores y que cobraban a sus campesinos y a la gente que circulaba por sus dominios y demás. Sin embargo, tenía algunas cosas interesantes. Es de los países europeos el que más recursos naturales tenía, mayormente carbón, y es una zona, que es la zona del Ruhr, que después se han peleado Francia y Alemania sistemáticamente por acceder a esa franja de explotación carbonífera. Bueno, una tradición protoindustrial de muy largo aliento, con algunas diferencias, vamos a ver, regionales, y otra cosa muy relevante que tuvo Alemania, que por ejemplo no tuvo Francia, que era un sistema educativo que venía, digamos, sostenidamente avanzando en lo que después se volvió un sistema universitario de punta, también, ¿no? Para formar ingenieros y demás. Sin embargo, bueno, Alemania, insisto, es esto, que son 320 reinos, y también era una presencia regional. O sea que fíjense que esto es, cuando ustedes comparen, si tuvieran un final, bueno, comparar Estados Unidos con Alemania, no podría decir, bueno, Estados Unidos y Alemania tienen una similitud, que es la presencia de la regionalización, o la regionalidad. Esto no lo vimos tanto, por ejemplo, por Inglaterra, ¿no? Alemania está dividida en dos regiones, vamos a decir, el oeste y el este. El oeste mayormente, digamos, vinculado a la Europa que había empezado un desarrollo capitalista y sobre todo un desarrollo normativo. Por ahí había estado dando vueltas Napoleón. Y en el este, bueno, el este es, insisto, ¿no? Todavía recuerda mucho al paisaje feudal, que implicaba un atraso social muy fuerte, estructuras sociales de siglos, pero bueno, un avance en la producción de materia prima, de alimentos, ¿no? Y dentro de eso, digamos, podemos marcar las etapas. Fíjense que es el mismo tiempo, ¿no? De 1780 a 1914, pero fíjense que si vamos al inicio del despegue, la segunda etapa, ven que es en 1840, o sea, 20 años después que Estados Unidos, ¿no? Insisto con esto de se va de foco la película, ¿no? El fuera de foco. El fuera de foco, ¿Te ¿no? gusta esa imagen? Sí. ¿Te gusta esa imagen? Pero es que es muy válida, porque aparte va mostrando que no es que la gente decidía en el aire industrializarse, ¿no? Entonces, armemos el ranking, Fer. Armemos el ranking. Lidera Gran Bretaña, 1760. Sí, 1750, 60, ¿no? Bien. Bélgica, 1780, 1800, si querés. Sí, tal cual. 1780, 1800. Estados Unidos, a partir de 1820. Muy bien. Alemania, 1840. Perfecto. Así. Está muy claro ahí. Y está muy claro que la secuencia va pasando de uno al otro. ¿No? Alemania está jugando la promoción, digamos. Sí, re. Bueno, pero ¿viste que San Lorenzo, que juega promoción en el 2012 con Instituto y después salimos campeones de la Libertadores? Bueno, ese es el caso de, mirá, se me acaba de ocurrir. Ese es el caso de Alemania. Porque digo, 1840 empieza. Bueno, ¿y se acuerdan que habíamos dicho? Las derivadas pudieron aprender de las otras. Bueno, dentro de las derivadas, Alemania pudo aprender de Gran Bretaña y de todo el resto. Aprender y recibir matrices, ¿no? ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? Capital intelectual, capital humano y demás. Por eso es tan importante la educación en Alemania. Los alemanes eran grandes sabedores de todas las otras experiencias nacionales. Justamente porque tiene ese gap, o sea, ese retraso relativo, digamos, ¿no? Bueno, escúchenme. En la primera etapa, que insisto, no es más que una protoindustria, sin embargo, se va a ir marcando un poco los aspectos constitutivos de lo que vino después. Porque de hecho, por ejemplo, había dos grandes regiones de tradición fuertemente protoindustrial. La Renania, que es lo que nos suena a la Alemania de ahora, y de hecho, si tomamos los equipos de fútbol
que ustedes, quienes gusten ver la Bundesliga, los van a conocer, dan vuelta por ahí. Y después la región de Silesia, que de hecho hoy se encuentra mayormente dividida entre lo que es la República Checa, porque bueno, después Europa tuvo muchas guerras y muchas divisiones políticas subsiguientes. Pero la Renania producía, digamos, textiles mayormente vinculados al algodón, y la Silesia tiene una tradición muy larga de protoindustria vinculada al lino, ¿no? Si dijimos que, acuérdense, hay toda una experiencia protoindustrial aplicada a lo que después fue la industria, ¿cuál habrá sobrevivido? ¿La Renania o Silesia? Silesia, lino, Renania, algodón. ¿Cuál de las dos regiones habrá tenido mayor capacidad de ver sostenido su crecimiento? ¿Y cuál otra se habrá vuelto una región marginal? ¿El algodón? O sea, Renania, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Que se volvió, de hecho, prácticamente luego el tren de la industrialización prusiana o alemana, digamos. ¿Qué marca un poco esto? Bueno, lo que hemos ido viendo, digamos, en la semana pasada, cuando hablamos de Francia. Semana que dijimos, en Francia, la Revolución Francesa construyó un aparato normativo más burgués friendly. Bueno, Napoleón anduvo conquistando parte de la Alemania, digamos, más del oeste, y esa Alemania, insisto, se quedó con, lo echó a Napoleón después a las patadas, pero se quedó con el código y los códigos liberales, ¿sí? Y un avance también sostenido de un mercado interno porque va creciendo la población alemana, en absoluto comparable a lo que fue el caso norteamericano, pero ni en términos absolutos ni en términos relativos, digamos, ¿no? Pero va habiendo una cuestión. Y otra cosa relevante, ¿no? ¿Qué marcó el paso de una, y por eso cuando Joaquín le marcaba recién en el chat, yo me detenía ahí, que vieron esto de que 320 reinos implican que el comercio no pueda terminar de crecer y de hacer saltando? Bueno, esto lo vamos a ver sin duda en este caso porque lo que va a marcar el paso de una a otra, y de hecho el inicio del despegue alemán, es no la unificación política, pero una cosa anterior, que fue la unificación aduanera, o llamamos ahí Zollverein, ¿no? El nombre en alemán, que es, bueno, está bien, no somos todo un país entero, pero a los fines del comercio, digamos, de la producción, ¿se acuerdan? Distribución y consumo, bueno, somos lo mismo, ¿no? Somos un único, ¿no es cierto?, ente respecto de los impuestos, digamos, quien pase, quien tenga que llevar, ¿no es cierto?, de la zona de la Bavaria a la zona de Prusia, no tiene que pagar más impuestos que no sean los que todos nosotros determinemos. Somos una, digamos, zona aduanera común, ¿sí? Y es re loco, porque si uno toma las dos etapas, o sea, el paso de la primera a la segunda, que estamos haciendo ahora, pero también de la segunda a la tercera, siempre fueron fenómenos vinculados al Estado, ¿no? Administrativos o de política administrativa, de política estatal, digamos, ¿no? El caso alemán está muy vinculado al Estado en ese sentido. Pero bueno, comienza su take-off en 1840, con la presencia sin duda del ferrocarril, claramente. Ya dijimos todo lo que el ferrocarril implica, eslabones para adelante, ¿no? El resto de los sectores de la producción, eslabones para adentro, para atrás, ¿no es cierto? La siderurgia y la mecánica, industrias que hacen trenes, pero ¿qué hacen trenes? Pero también las industrias de, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Los terciopelos o los brocados de lujo para los vagones camarote, todo eso se acuerdan que lo va haciendo el tren, ¿no? Esos eslabonamientos, y va traccionando la economía alemana, que a su vez, digamos, también, insisto, tenía recursos naturales que no tenía el resto de Europa, pero esta es una cosa parecida a Bélgica, digamos. Proceso de concentración, ¿se acuerdan que dijimos? Las industrias que van a pasar, ¿no? De la explotación mineralera a directamente desarrollar siderurgia y los altos hornos, necesitan de proceso de concentración, ¿no? Esto de la concentración vertical, todos los eslabones de la producción, y también cierta capacidad de apostar sobre la competencia, la concentración horizontal, ¿no? Irse comiendo la competencia, y terminan quedando grandes sectores. En el acero, por ejemplo, Krupp, que a su vez fueron los que pudieron desarrollar mejor los altos hornos, que bueno, insisto, ¿no? Se vuelven muy relevantes y se vuelven muy importantes a los fines de, prácticamente, Alemania termina siendo una economía, ¿no?, dividida en 4 o 5 grandes grupos comerciales, ¿sí? Grandes consorcios empresariales, ¿no? Muy concentrada, eso porque el Estado también la está avalando, digamos, ¿no? No hay una competencia, no hay una clase empresarial competitiva como vimos en el caso británico. Acá más bien hay medio que los Junkers se van volviendo empresarios y a su vez el Estado está tejiendo
¿se acuerdan que dijimos que era un Estado empresarial? ¿No? Y si tomamos finalmente la tercera etapa, bueno, la industria que más se apalancó, la industria que hizo las veces de locomotora de la máquina alemana, es la industria de la siderurgia, ¿no? Pero también los químicos y la electricidad, muchos de ellos muy vinculados a la industria militarista, ¿no? A un Estado que es un Estado que no es un Estado liberal, el Estado alemán, acuérdense, un Estado autocrático, ¿no? Es un imperio, ¿no? Y quien fue su principal referente, el gran liderazgo, quien ejerció el gran liderazgo, llamado Bismarck, era una especie de emperador, ¿sí? Ahora, en esa etapa, que inicia, insisto, con la unificación alemana, en 1871 Alemania se volvió Alemania, el país que hoy conocemos, que después se dividió, tuvo otros lindos rollos en el siglo XX, que después veremos, ¿no? Y que permitió una triplicación de su Producto Bruto en este periodo, desde el despegue de 1840, un aumento de la población y un proceso más sostenido de urbanización. Pero así todo, siguiente diapositiva para ir medio cerrando, nunca alcanzó el mercado interno, el desarrollo norteamericano, y de hecho Alemania se volvió un país muy dependiente de su mercado externo en un contexto ya final del siglo XIX, que vamos a discutir mucho, cómo el mundo se empezaba a dividir con la cuestión del colonialismo. Por eso es que Alemania es un gran... se apalanca mucho en su mercado externo, pero llegó un momento donde los mercados están bastante dominados o bastante litigiosos por el imperialismo, y bueno, por eso fue el que terminó empezando la guerra. ¿Cuál es la gran clave de Alemania? ¿Qué va a exportar Alemania, que es una diferencia sustancial con la Inglaterra del principio del siglo XIX? Bienes de capital, ¿no? No bienes de consumo. Inglaterra está ahí, ¿no es cierto?, exportando ¿qué? Y ahí lo ve muy bien, ¿no? Hierro, acero, ¿no es cierto?, químicos, lo vinculado al gas, al agua, a la electricidad. De todo esto vamos a hablar mucho el martes que viene, no se preocupen. Pero bueno, Alemania exporta bienes de capital. Hay una especie de chiste que voy a volver sobre él en unas cuantas clases más adelante, pero que dice que la Unión Europea se hizo para garantizarle consumidores a los alemanes, ¿no? Una cosa que, bueno, por supuesto es más complejo, pero hay algo de que la Alemania va a encontrar en Europa continental su gran mercado, o uno de sus grandes mercados de consumo. Va a tener posesiones ultramarinas que también va a poder colocar, pero ahí siempre chocando con este mundo colonial que, bueno, ¿no? Nunca se encontró del todo cómodo Alemania y que llevó adelante la Primera Guerra Mundial. También vamos a hablar de eso. Bueno, escúchenme. Finalmente, ¿no? El papel de la educación, del Estado, de los bancos y de la gran empresa concentrada. Pero, en esto de esta última diapo, que es lo que veníamos diciendo, esperen que acá dice, ahí está, de pensar los casos, ¿no? Los casos nacionales, y en esto de pensar las innovaciones, me voy a volver al chat, bueno, voy a dejar de hecho de presentar. Vamos a... ¿Cuántos documentos tenés abiertos, Fernando? ¿Cómo, perdón? Ah, bueno, no, ¿Cuántos pero documentos tenés abiertos? Como 10 más o menos. viste que esto es, yo soy el multitasking, de la cátedra yo soy el Multitasking. Multitasking que está documento y debe estar por ahí el Olé abierto cuando el equipo de hoy es San Lorenzo en Brasil. Escúchenme. ¿Cómo debe estar procesando esa computadora? A full. Más que el... Pobre procesador. Pobre procesador. Va a estar la RAM, exactamente. Sí. No, olvídate. Se va a empezar a pixelar la imagen, no vamos a escuchar el audio. No, pero viste que pusieron la fibra óptica, está más nítido mi Meet. Escúchenme, a aquella vieja respuesta de Tomás, respondámosla ahora tomando al líder de la primera revolución industrial y a los líderes de la segunda. Dijimos Inglaterra, Estados Unidos y Alemania. Si fuera un fiel de una balanza, dijimos, ¿no? No hay menos Estado en Inglaterra, no interviene para adentro, no interviene liberal para adentro, liberal para afuera. Estados Unidos, ¿se acuerdan? Liberal para adentro, ¿no? Proteccionista, intervencionista para afuera. Alemania, proteccionista para afuera, proteccionista e imperialista más adelante, de eso igual vamos a hablar la semana que viene, intervencionista para adentro. Incluso acuérdense que muchas de estas corporaciones empresariales es el Estado el que las lidera, o al menos el que se mete a tomar decisiones en los planes de negocio. ¿Sí? El Estado está muy vinculado con Mercedes, digamos que, bueno, el primer motor a combustión lo hizo Mercedes, en la historia de la humanidad, ¿sí? Don Benz, en realidad, y su esposa. Luego, acuérdense, recursos naturales en Estados Unidos y en Alemania, no en Gran Bretaña, ¿sí?
y un empresariado fundamental en Gran Bretaña o Inglaterra y en Estados Unidos, bastante menos importante en el caso alemán, donde, ¿se acuerdan que tenemos una clase empresarial muy concentrada? Muy concentrada. Bueno, sí, por eso, entonces es liberal grueso, Inglaterra, perdón, Estados Unidos es un mix. A mí siempre me gusta decir, es un mix con unas últimas semillas de chío liberales, y Alemania claramente pro-Estado. Y Estado militarista, autocrático, intervencionista, un imperio. Que es muy paradójico, fue las primeras cosas parecidas a jubilaciones, políticas previsionales las hizo el Estado alemán. Y uno puede decir que raro si era el más intervencionista. No, porque justamente una de las herramientas que tenía el emperador, ¿no? Bismarck, conocido como el Reich, ¿no es cierto? A favor de la paz social. Le importaba mucho la paz social, justamente porque era un imperio, digamos, y no había mecanismos de, digamos, válvula de escape como puede ser la participación ciudadana y demás que habíamos visto tan importante en Inglaterra. Inglaterra tiene a los burgueses participando, ¿se acuerdan? En la Casa de los Comunes, House of Commons, dijimos del siglo XVII. Alemania llega en 1871, o sea, final del siglo XIX, y sigue siendo un imperio, ¿no? Y se ejerce el sufragio de manera muy reducida, etcétera, etcétera.